Miguel sí que es un emprendedor de verdad. Es muy heavy desde el colegio, las cosas que iba haciendo también. Estuve viendo que habían montado una empresa para hacer como cabinas de simulación de vuelo en tu casa. Ahí eras menor de edad. Y en ningún momento me preguntaron la edad y no se dieron cuenta de que era menor de edad hasta que estaba allí, cuando ya les había montado todo el stand. Y yo siempre he querido ser como mayor, ¿no? de lo que eran en ese momento. Ahora ya no. Intenta probarlo por ti mismo al principio sin inversión de nadie. Crea como un modelo de negocio que sea ganando un poquito de dinero de determinadas cosas para validar que esa idea funciona, y a partir de ahí vete con eso a buscar un inversor. Antón, cuando escribió su primer libro, dio mucha pena que dio la sensación de que no lo iba a leer mucha gente. Y en cambio, sí, a mí me gusta, vengo de audiovisual y no paraba de pensar que decir, joder, si sacamos pequeños clips de ese vídeo, va a llegar a mucha más gente. Tenemos mucha preocupación porque parezca que estamos blanqueando o estamos incitando a tomar droga. Tenemos un vídeo de cannabis que no hemos sacado todavía. Es una app o una web interactiva, es de que tú la puedes tener en el móvil, tú pones las dos sustancias que estás consumiendo y te dice el nivel de riesgo que hay al mezclarlas. Oye, pero ¿conocéis esta herramienta? No sé cuánto. Y dices, sí, yo lo utilizo todos los días. Ya es como vídeo que subimos, como que tenemos 18 ojos puestos. Con los vídeos siempre pueden cortar un trocito y jugártela. Descontextualizar. Sí. En el fondo es eso, es descontextualizar. Eso es muy peligroso y para mí es uno de los grandes problemas que tenemos, y tenemos un debate este año de cómo abordar el tema del cannabis, porque yo creo que sí que es muy importante que incidamos en los adolescentes y demás, y es que confiar realmente en el proyecto ciegamente. Tiene que ser una cosa que de verdad estés trabajando, y cuando menos te lo esperes pues te da sus frutos. Sí. Pero no puede ser una cosa a corto plazo. Yo creo que tienes una cosa que te guste mucho, que lo hagas para ti mismo, para ti misma, y el día de mañana dará sus frutos. Eso es mi cosa. Bienvenidos a Detrás del Contenido, el podcast donde abrimos en canal la industria creativa y descubrimos cómo se gestiona y crece aquello que ves en tu pantalla. Hoy vamos a demostrar que el diseño no es un adorno, que es la diferencia entre captar o perder audiencia en los primeros segundos, y que si tu branding no conecta con el tono de tu proyecto, tu contenido puede ser bueno, pero nadie se va a quedar a verlo. Para hablar de todo esto nos vamos a basar además en un caso muy especial, la drogopedia, y se sientan conmigo Miguel Zafra, fundador de No Somos un Estudio y parte del equipo de Detrás de la Drogopedia, y Alberto, estratega y organizador del proyecto. Dos perfiles 100% detrás del contenido. Miguel ha diseñado para gigantes como Mediaset, Cartoon Network, Sony o Universal, y también para creadores emergentes como en este caso la Drogopedia. Alberto, por su parte, es la mente que estructura y dirige cómo se organiza un canal tan complejo como la Drogopedia, y en este episodio vas a descubrir cómo cambia el enfoque de diseño entre un creador independiente y una multinacional, qué elementos visuales puedes copiar para que tu canal parezca pro desde el minuto 1, y cómo organizarte, y cómo una buena estrategia de contenido y una buena organización no solo van a subir la retención y clics, sino que van a permitir que tu negocio funcione y tenga ventas y conversiones. Y sobre todo, ¿a qué retos te enfrentas cuando un proyecto de divulgación toca un tema tan delicado y tan polémico como las drogas? Si quieres entender por qué el diseño es la primera herramienta de un negocio de cualquier creador de contenido, quédate que arranca Detrás del Contenido. Pues bienvenidos al canal, muchas gracias por haberos atrevido a venir. Y sobre todo por poneros en primer plano, porque normalmente los dos estáis detrás de cámara. Muchísimas gracias, Alberto, y a todo el equipo por invitarnos. Un placer estar aquí. Muchas gracias también. Yo creo que cuando me hablasteis sobre este podcast lo vi súper interesante, porque al final normalmente lo que ves es solamente la parte de divulgación, y creo que es muy importante saber el equipo que hay detrás y saber todo lo que hace falta de trabajo para que un canal como Drogopedia pues salga adelante. La verdad es que es muy interesante que nos hayáis invitado también, porque nos ha hecho un poco hacer el proceso de reflexión, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, de qué podemos hablar, de qué no. Como que, claro, siempre es Antón el que le llaman para salir en Telecinco con Jordi Wild, y a nosotros nunca nos han llamado para... Entonces está muy bien estos días para hacer un poquito de reflexión, un poco de, pues eso, cosas muy interesantes que podemos hablar aquí y que sí que pueden servir para otros proyectos, y como que en el fondo es muy interesante, la verdad. Vamos a echar un buen rato, Alberto. Genial, pues vamos a ello. Lo primero es que Antón es el experto en drogas y es el que tiene el conocimiento técnico, pero mucha gente no sabe que muchas veces detrás del perfil técnico, que sea además el presentador, hay un equipo, como decís, que es el que hace pues el diseño estratégico, el diseño de cómo son las introducciones. La vamos a hacer así, vamos a enfocarlo de esta manera, vamos a intentar crear un funnel que lo lleve, pues yo que sé, a nuestra newsletter. Toda esta clase de cosas muchas veces no es el propio el creador el que las hace. Y para todo esto hace falta diseño. Entonces me gustaría, Miguel, que nos contaras qué es para ti diseñar. Pues diseñar yo creo que va desde la parte inicial de entender el proyecto, entender sobre todo a la audiencia, entender cuál es el problema que tiene la audiencia o qué es lo que no comprende la audiencia, y una vez has entendido esa parte, enfocar todos los elementos, tanto desde el punto de vista creativo de un buen branding, de un buen contenido, etcétera, hasta todo el punto de vista estratégico, como para conseguir que lo que tú transmites llegue de la forma más clara y más simple a tu audiencia.
Entonces, lo primero es como entender qué es lo que ocurre, cuál es el problema y luego enfocar esa solución a ese problema. Entonces, podríamos resumir en que para ti diseñar es planear. Incluye una parte de planificación y luego incluye una parte muy importante de creatividad Comunicación. y comunicación. ¿Y dónde encajas tú en este proyecto? Pues cuando empezamos un poco a... Porque claro, somos compañeros del colegio, por eso también es unas cosas que luego desvelaremos. Antón lleva siendo un máquina de este tema muchísimo tiempo, lleva sin parar de formarse desde la propia universidad, estaba haciendo muchas carreras, y entonces él, cuando escribió su primer libro, pues dio mucha pena que es un libro bastante interesante, no es un libro, digamos, de ensayo duro, es un libro con anécdotas y demás. Me dio la sensación de que no lo iba a leer mucha gente. Y en cambio, si a mí me gusta, vengo de audiovisual y no paraba de pensar que decía, joder, si sacamos pequeños clips de ese vídeo, va a llegar a mucha más gente. Entonces, en ese proceso de hacer el primer piloto a un amigo que le dijimos que nos hiciese un poco el logo y no sé qué, pues luego contaremos de cómo llegamos hasta ahí, pero claro, cuando empezamos a trabajar con No Somos un Estudio, no está aquí también Peter, es un socio de Miguel. Claro, yo estoy aprendiendo de lo que es el branding y lo que es que homogenice, pues en la importancia del color, de la tipografía, dónde está... Se pone la piel de gallina. Claro, hay una suma del proyecto, que una cosa puede ser un vídeo interesante, pero claro, si ya tienes un concepto de producto y de proyecto que englobe todo, es otro nivel. Entonces, claro, yo lo que estoy haciendo es hacer un máster aprendiendo a esta gente a nivel de diseño, te digo, que yo edito vídeos, me encanta editar vídeos, pero claro, consigue ponerlo en otro nivel, que estén los subtítulos bien puestos, todos los logos, todo. Yo muchas veces que no lo entiendo, pero se lo enseño a algún amigo o amiga que entiende y me dice, pero si esto es increíble. Que parece sencillo y que está así puesto como si lo hubiese hecho alguien con un móvil, que está pensado con gente que ha estudiado y que sabe por qué tiene que ser ahí, con ese grosor de el borde del subtítulo. Es una pasada verles currar, la verdad. Esto es algo que os voy a preguntar luego porque me da mucha curiosidad saber cómo estás diciendo que parezca simple y tal, cómo a veces el diseño para una multinacional que es como muy recargado y tal, cambia para un creador de contenido que a veces es mejor que parezca más, pues eso, que lo ha hecho el propio creador de contenido, digamos, justo. o algo así, porque me parece súper curioso. Pero luego hablamos de la psicología de eso porque me interesa, o sea, quiero saber. Pero antes de eso me gustaría saber cómo empezaste tu carrera organizando, o sea, porque tenías un tema de organización de eventos, estás diciendo que venías de audiovisual, cuéntanos un poquito. Me costó mucho terminar el colegio. Bueno, luego lo haremos, pero en realidad también me quiero diferenciar mucho de Miguel. Realmente Miguel sí que es un emprendedor de verdad, que desde el propio colegio, sí. digamos es heavy. Es muy heavy desde el colegio, las cosas que iba haciendo también, su hermano mayor y cómo había un entorno de gente que sí que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho a lo mejor, que sí que pues he tenido siempre muchas ganas de poner mi talento, mi tiempo, mi perfil para proyectos que yo pensase que estaban bien o sobre todo pues al principio pues para hacer incluso fiestas. A mí pues he visto que no nos gustaba hacer fiestas, no me costaba mucho trabajo y lo hacíamos encima con un gusto y con un cariño, entonces como que digamos que una cosa más de poner mi tiempo y mi talento pues para organizar eventos que al final pues seguimos organizándolos luego, o luego me he dedicado a mi vida profesional también a hacer otros eventos. Vengo ahora a ayudar a organizar el de Nino Bravo en Valencia. Una cosa es el dinero que entra y otra cosa son los proyectos que sí que confiamos o sí que confío que hay que apoyar un poco cada año. Yo no tengo ni hipotecas, ni hijos, ni nada y cada año, como hace su empresa, que ya lo haremos, pues digo, a ver, ¿en qué puedo poner un poco de energía este año? Pues si es un amigo que va a sacar un disco o alguien un videoclip, o en este caso Antón, que es de una de las personas que tengo más soy muy fan de Antón, pues entonces digamos que es un poco pues eso, dónde poner un poco de tiempo libre, las fuerzas y las energías. Y lo de los eventos, pues es que no tiene mucho que ver realmente. Pero bueno, se nos ha dado siempre bien, intentar hacer las cosas así con un poquito de ética, con cariño y sobre todo... Y lo que también nos diferencia mucho es que yo no pierdo dinero todo el rato y tiempo. Claro, lo siento, todo lo que hago así un poco más personal es para perder mi tiempo y mi dinero, y luego hay gente que sí que tiene una estrategia de a ver cómo podemos hacer para que esto el día de mañana sea viable, con una ética, con digamos que sí que tiene unos valores que es muy importante para todos los tres, que no encontrar un límite a toda costa, ni hacernos famosos mañana, ni encontrar una forma... pues este mundo de tiburones empresariales, de llegar a un destino, pues un poco con una ética que sí compartimos un poquito los tres. O sea que si venías a organizar eventos y te abres un podcast serías un poco como el de Modern Wisdom, ¿no? Que el tío es súper famoso y empezó con eso, empezó montando fiestas. Claro, yo lo que pasa es que también, gracias a ayuda a las drogas un poco, pero yo creo que yo había nacido un poco para ser un tiburón, un poco un psicópata, ¿sabes? Si no iba a ser por mi madre y por mi entorno y por luego la trayectoria que he tenido de conocer gente, que sí que me he dicho, a ver, un momentito, ¿qué es el éxito, ¿no? Porque eso también es un debate interesantísimo, que yo el éxito de verdad pensaba que de pequeño era pues dedicarle el Oscar a mi madre, y ahora el éxito es como haber un poquito de tiempo libre con un proyecto que te flipe, con lo que hablábamos antes a micro cerrado, de que ahora ya no es tanto dinero, sino unas condiciones que te interesen de disfrutar de tu vida,
tener un viernes como hacen ellos para apoyar otros proyectos, o como que es muy interesante lo que es el éxito y todo este camino que desde que nos hemos hecho mayores de qué es el éxito realmente, o tener éxito profesional o personal. Me has preguntado por una cosa, me hayas visto esto a nivel político. Exactamente, me has hecho ahí el quiebro, pero me ha gustado. Es verdad que el éxito, joder, es una cosa muy relativa, ¿eh? O sea, y cambia mucho conforme vas cambiando tú a lo largo de la vida, no es igual. Pero hablando de éxito, me gustaría hablar también de proyectos que mueren por una causa u otra, y me gustaría preguntarte, Miguel, por Fan on Fire, concretamente, porque estaba diciendo aquí Alberto que eres un emprendedor serial. Y es que montaste Pizza y Vino, que era pizza a domicilio, y luego montaste Fan on Fire. Cuéntanos qué es Fan on Fire, porque sí tiene más que ver con el mundo artístico, con la creación de contenido y tal. Pues Fan on Fire acabó, porque empezó siendo otra cosa, pero acabó siendo una tarifa plana para ir a conciertos y a teatros. Todo esto surgió, yo empecé a trabajar en la industria musical más o menos al acabar la carrera, con algunos proyectos de comercio electrónico y con cosillas así. Y uno de mis compañeros de esa empresa, pues como queríamos montar algo juntos, y vimos que había como una necesidad de facilitar un poco que la cultura pudiera llegar a más gente, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que había un problema en la industria, y es que siempre se quedaban asientos vacíos o entradas sin vender en muchísimos conciertos y en muchísimas sesiones de teatro, ¿no? Y nos lanzamos a este proyecto. Un proyecto en el que fue pues como hacer 5 MBAs a la vez y aprender prácticamente de todo. A raíz de este proyecto nos cogieron en una especie de incubadora de empresas en Nueva York, y nos fuimos, en mi caso me fui yo solo a Nueva York durante 3 meses, en donde estuve pivotando y aprendiendo del proyecto y conociendo un montón de gente interesante allí. Y luego, al volver a España, nos cogieron de una aceleradora de empresas del Mobile World Congress en Barcelona, y nos mudamos todo el equipo a Barcelona a vivir, y estuvimos en Barcelona durante 2 años y pico. El proyecto al final no salió bien en el sentido económico, es decir, conseguimos algunos inversores, el proyecto funcionaba muy bien, era muy bonito, la logística funcionaba bastante bien, pero al final pues como que los números no salían. Y después de una serie de años pues decidimos pararlo. Que luego, visto lo visto, vino la pandemia un año después y lo hubiera probablemente parado totalmente. De hecho, había una empresa en Estados Unidos que hacía más o menos lo mismo en la parte de industria musical, y la pandemia se lo cargó totalmente. Claro. Perdón, ¿cuántos años tenías, Miguel, cuando empezaste? Bueno, con Fan on Fire ya era mayor de edad. luego he tenido Ya otros... era mayor de edad, dices. Porque ¿qué edad tienes ahora? Yo soy del 90. Tengo 34, cumplo ahora 35 en octubre. Bueno, Fan on Fire técnicamente nació un poquito antes. Es cierto que 2014 fue como ya cuando nos dedicamos como más tiempo hacia ese proyecto. Y yo llevo emprendiendo pues, prácticamente desde los 11, 12 años con todo tipo de cosas. Al principio con páginas web que montaba pues porque me encantaba, por ejemplo, la aviación y la simulación de vuelo, y me ponía pues a desarrollar cosas relacionadas con la simulación de vuelo. Es un flipe, pero es que estuve viendo que habían montado una empresa para hacer como cabinas de simulación de vuelo en tu casa. Y sí. ahí eras menor de edad. Ahí era menor de edad. De hecho, sí, total, porque de hecho hay una anécdota curiosa, y es que Air Europa, la línea aérea, como que me contactó cuando tenía ese proyecto para que les montara el stand de Rock in Rio, del festival que hubo en Madrid, con simuladores de vuelo, etc. Y en ningún momento me preguntaron la edad, y no se dieron cuenta de que era menor de edad hasta que estaba allí, cuando ya les había montado todo el stand. Y dijeron, firmadme este contrato, pero no puedo, tiene que venir mi padre, ¿no? Algo así. Casi, vamos. Sí, y ahí hay una anécdota muy curiosa. Yo siempre he querido ser como mayor, ¿no? de lo que era en ese momento. Ahora ya no. Ya te plantas. Ahora ya me planto, sí. Ahora ya no cuento la edad. ¿Y nos puedes explicar un poquito más? Fan on Fire está muy bien, lo de saber en qué ciudad a lo mejor había cada artista, como que de cara a los promotores se va muy bien, artistas como que realmente todavía creo que sigue faltando un poco. Sí. No, Spotify un poco ahora de alguna forma. Pero... Sí, de hecho el origen del proyecto de Fan on Fire, que luego lo pivotamos hacia el modelo de negocio de tarifa plana, que además aprendimos muchísimo de ese modelo de negocio, era que tú pudieras como pedir qué artistas querías que vinieran a tu ciudad para ayudar con esa información a los promotores y que los promotores los trajesen. Qué buena idea. Buenísima. Y al final estuvimos como tanteando un poco con ese tema con inversores, y al final es que si no tienes unos números claros de negocio, no te invierte nadie. Claro, entonces al final el capital riesgo lo que busca es un home run, porque lo que ellos dicen es, voy a invertir en 10 en este fondo, me van a morir 8, una va a salir y otra va a ser la que me recupere todos los números, con lo cual yo tengo que apuntar en cada una de las 10 a que pueda ser el home run en la de... Y claro, te salen unos números... O sea, una empresa rentable, fenomenal para vivir, lo que decimos, con calidad de vida,
que te da cierta seguridad y tal, pero que no va a poder multiplicar por 100, no es... Y para sobre todo lo que capital. nosotros estamos viendo, por ejemplo, en mi experiencia, es sobre todo que tenemos un problema un poco con la cultura en España. Ya. Se arriesga más con un negocio inmobiliario, aunque a lo mejor te salga mal, o con algo que sea cultural. No tendemos. Hay otros países, Alemania, Australia, que siguen todo el rato incentivando, no hay tanto IVA para los conciertos, todo el rato la cultura. Aquí como que da la sensación de que si ves a alguien tocando en la calle, le das dinero, pero es más asociado a la mendicidad, ¿sabes? No es como vamos a apoyar a este artista, no es una cosa que entonces en casa que quieres ser músico, dicen, bueno, vale, pero ¿qué vas a estudiar? ¿No? Y todo el rato así un poco, incluso la propia industria, hasta hace realmente poco no venía CDC a España porque no había promotoras que girasen por todos los sitios y todavía a día de hoy, ahora mismo en Valencia, acaban de inaugurar el primer Arena, no se podía hacer espectáculos grandes, infraestructura, digamos que en cultura por algún motivo cuesta más apoyarlo. Ahora sí que tenemos, bueno, ejemplos yo con los eventos que hago es que sí que te puedes desgravar incluso el 110% por apoyar la cultura y como que sí que hay pequeños alicientes para intentar un poquito apoyar, pero a nivel empresarial Sí. Es muy complicado. Claro que es un poco más de humo, no es darle valor a algo, sino pues es una rentabilidad que ves que dices, es que no veo unos números fijos. Sí. Igual si viene Bad Bunny pues le ayudas, pero si viene un artista que no sabes ni el nombre, que quiere saber si quiere girar en España, pues es que es una apuesta que es muy poco segura, realmente. Sí, porque el tema de incentivos de I+D, que bueno, lo comentábamos en otro podcast con Mabel Klim, que es un podcast, vamos a decir, un episodio más técnico, pero para utilizarlo solo, ¿vosotros lo habéis llegado a utilizar para el tema de...? No. Tiene Yo lo he su sondeado con el complicación. Mambo, con los Sí. eventos y los festivales que hacemos, sí lo he Ahí, sondeado y es vale. interesante. Pero lo mismo, es alguien que un poco, digamos, que quiera tirar su dinero. O alguien que sí que quiera. No, O porque- que no le interesa cultura, pero se quiere desgravar eso, tal. Como que no es, Exactamente. no es alguien Es- como que confíe en que Sí. realmente. Porque, bueno, tiene todas las partes, ¿no? También tiene que funcionar a nivel empresarial, es lo que he dicho desde el principio, que se me da fatal. Pero creo que esa parte de cultura tiene un calado y un peso que sí que tienes una proyección a 5 o 10 años. Sí. Digamos, que hay proyectos que acaban pronto o acaban Sí. más tarde por lo que sea, pero si inviertes en algo que sí que tiene un calado un poco, pues, Claro. por ejemplo en cultura, sí que tienes una proyección mucho más larga. Sí. A lo mejor al principio sí que tienes que sufrir un poco, pero luego has creado algo que no tiene... que no se puede comparar a lo mejor con algo que has puesto mucho dinero y que has hecho Claro. algo un poco más artificial. Entonces, aquí pues los inversores todavía un poco no, a lo mejor no se atreven, pero están llegando. Y está llegando una generación nueva que creo que sí que va a apoyar y va a ver la posibilidad de perder un poco de dinero por tener algo que sí que tenga una solidez, por ejemplo. Pero ahí has Sí. dicho una cosa clave que es tener, o sea, es tener un porcentaje del proyecto. Y pues yo creo que en España esto del incentivo el incentivo puramente fiscal, de yo meto 100 y me desgravo hasta 140, Ujú. que es lo que tienen, Ujú. es precisamente porque se llegó a la conclusión de en España no hay cultura de invertir en cultura, precisamente. Así que la única manera es conseguir que tengan un incentivo que sea independiente de si tiene éxito, si no tiene éxito, si el proyecto es bonito o no es bonito, es simplemente tengo certificado cultural, si invierto sé que voy a recuperar tanto en fiscal, en deducción fiscal y para adelante. Y eso sí que espero yo que se cambie porque el tener un inversor que tiene realmente interés en el proyecto es lo que llaman el smart money, ¿no? Sí. Joder, te da mucho bagaje porque es una persona que en principio tiene más conocimiento que tú, ha invertido en más proyectos, con lo cual tiene contactos, te va a saber decir por dónde te vas a equivocar antes de, pues lo que estás diciendo, de hacer todo el diseño y tal, y luego estamparte. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, con el tema de Fun on Fire salimos un poco escaldados del mundo de los inversores Es duro. y es muy complicado, muy estresante. Y al final, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de ese proyecto es intenta probarlo por ti mismo al principio sin inversión de nadie, crea como un modelo de negocio que sea ganando un poquito de dinero de determinadas cosas para validar que esa idea funciona y que tiene un poquito de tracción y a partir de ahí vete con eso a buscar un inversor. Porque buscar un inversor desde el principio al final te va como que a matar el tiempo como para decir es que el año que viene le tengo que estar devolviendo pasta a este tío. O, ¿sabes? Como que hay muchísimo menos margen de maniobra como para que un proyecto vaya a salir adelante. Entonces, salvo hay determinados proyectos que evidentemente necesitan inversiones desde el inicio. Pero yo trato de recomendar a todo el mundo que intente probar a pequeña escala lo que quiere hacer y luego busque la inversión. En general es muy buen consejo y además es súper aplicable para la creación de contenido. Súper. A ver, si estás pensando en sacarle el fármaco que cura el cáncer, no puedes, obviamente, pero si lo que quieres es sacar un podcast como La Drogopedia, es la idea, ¿no? O sea, lo primero es tú montas tu producto mínimo viable, funciona muy bien, Exacto. pues ya con la validación ya irás a... La dropedia inversores. lo hablamos, pero es un poco más complicado incluso porque nosotros cada vez que se nos ha ofrecido algún sponsor, claro, digamos que nosotros tenemos que estar limpio hasta de alguna empresa que fabrica vitaminas, no podemos nosotros decir, es muy complicado concretamente buscar financiación para Drogopedia. Este es un tema del que os quiero preguntar porque, a ver,
Bueno, primero, ¿qué es la drogopedia? Cuéntaselo a la audiencia si alguien no sabe qué es la drogopedia, Alberto, porfa. Porque antes de ponernos a hablar de la drogopedia, vamos a explicarlo. Fenomenal, esa es mi cámara, ¿no? Esa es mi cámara también. Bueno, Drogopedia es un canal de divulgación en el que luego ha ido rotando y ahora mismo tenemos hasta una página web con una aplicación que han creado Zafra y su equipo, que ahora lo explicaremos, pero digamos que empezó con un canal de intentar explicar lo que explica Antón en su libro, pero de una forma ágil, de una forma rápida para una generación, como que en un minuto te dé una píldora que sea informativa, que sea veraz, que esté contrastada, que sea entretenida por los vídeos y que te esté, pues lo que hablamos un poco antes también, que lo vamos a decir ahora, lo vamos a repetir, perdón, pero claro, yo cuando era pequeño no tenía primos mayores, no tenía hermanos mayores, y cuando en mi entorno pues empezaban a liar los porros, pues yo recuerdo que era frustrante, no había a lo mejor de internet para buscar lo que era como una sensación de tener que saber de lo que hablaban, pero no querer probarlo porque era pequeño, pero claro, no podía estar tampoco fuera. Entonces, esto digamos que es una forma de informar a toda la gente que a lo mejor no sabe mucho, tiene más miedo, hay más tabú, algo que a lo mejor realmente pues es un poco más normal. O al revés, algo que parece más normal, pues meter un poco más de miedo. Nosotros tenemos mucha preocupación porque parezca que estamos blanqueando o estamos incitando a tomar drogas. Es muy complicado ese tema, lo tenemos todo el rato en debate. Tenemos un vídeo de cannabis que no hemos sacado todavía. Digamos que a mí concretamente tengo buena relación con ellas, pero tengo la suerte de que en mi familia, en mi casa, con Antón, todo, pues digamos que he tenido la oportunidad de tener mucha información. Y creo que hay muchísima gente, sobre todo adolescentes, que no están teniendo. Entonces, no quiero decir que nos estemos dirigiendo a adolescentes para nada, luego lo hablamos, pero digamos que sí que empieza como un canal de divulgación. Es la pregunta que justo te iba a hacer. Claro, si quieres lo tratamos ahora. Yo creo que es muy importante que en esa edad justo se explique, y sobre todo ahora con Internet. Ahora mismo nosotros para estar con ChatGPT, con Internet, no hay casi nada de información veraz, fiable. Sí. Es muy difícil encontrar algo que no esté sesgado de contenido, que no esté politizado, que no esté... Entonces, digamos que intentar hacer algo que explique algo que existe, que está en todos los lados y cada vez pues está empezando a ver que está en todos los escenarios en total y que no haya desinformación. Tanto ni esto es muy malo ni esto es muy bueno, ten cuidado a esta edad con hacerlo. Entonces digamos que Drogopedia, ahora lo explica mejor Miguel, ¿vale? Pero es un canal de divulgación y lo que se va transformando en muchas otras cosas. Sí, y sobre todo que está enfocado en la reducción de riesgos y que no estamos hablando solamente de las drogas ilegales, sino de la cantidad de drogas legales que consumimos todos habitualmente, desde la cafeína, el alcohol o las benzodiazepinas o cualquier tipo de sustancias que nos receta el médico y que mucha gente no sabe que son drogas y sí que lo son. Y además te las recetan con una facilidad flipante. El alcohol, lo hemos hablado también antes, el alcohol que Antonio siempre lo dice que es una de las drogas más peligrosas que hay, por muchos términos, pero que estamos normalizando cosas y comportamientos que a lo mejor ahora se está empezando a ver, ¿no? Que a lo mejor de 30, 40, 50 años, pues cirrosis, pues entonces digamos que sí que... En principio también tendríamos muchas ganas de hacer documentales, de hacer programas. Tenemos muchas ganas de si por lo que sea empieza a haber algún cambio a nivel europeo o español, pues nosotros no ser tampoco la bandera del cambio, pero que sí que se le pregunte a Antón. Antón ya formándose muchísimos años, viene ahora mismo de estar en un congreso europeo, ha estado trabajando en el Observatorio Internacional de Drogas, tiene muchísima formación. Nosotros apoyamos con el contenido y un poquito con ideas locas y demás, pero realmente el profesor Antón es la persona que sí que puede ayudar a llevar un camino que creemos, o por lo menos nuestra generación, que sí que va a ser mucho mejor. Lo hemos hablado y lo hablaremos, pero que el mercado negro y la prohibición realmente puede llevar a un sitio mucho más feo de tabú. Así que estamos abriendo aquí no sé cuántos melones, Alberto. Si nos apuntamos aquí la cantidad de melones y los vamos cerrando poco a poco. Esto... Eso justo estaba pensando, digo, ¿a cuál de todos estos rollos que me has abierto, cuál empiezo a desenrollar? Yo te voy abriendo melones y te hago chistecitos y cuando quieras centrarte, le miras a Miguel y Miguel es haciendo un poco como funciona Drogopedia y él ya te lo asienta, te cierra melones, te lo estructura. Nos salva un poco con algún disclaimer, ¿vale? Venga, pues si quieres hacer algún disclaimer, que te voy a preguntar cuál es el objetivo de Drogopedia, pero ya a nivel estratégico. Pues a nivel estratégico, el proyecto inicialmente nació solamente como canal de divulgación en redes sociales y poco a poco lo hemos ido engordando y ampliando hacia algo como mucho más profundo, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, la dirección que estamos llevando ahora es abrir más ramas de divulgación, no solamente desde la parte científica de Antón, sino incluyendo psicólogos o incluyendo una parte cultural, como para englobar y cerrar el círculo en torno a las drogas y las sustancias. Y luego, a nivel de contenidos, a futuro, tenemos la idea o el sueño de trabajar con contenidos de larga duración, por ejemplo, un documental para un Netflix, un HBO, etcétera.
la misión de Drogopedia por parte de Antón de poder afectar de alguna forma a la legislación futura a nivel europeo sobre las drogas y luego más... ¿En qué sentido? Pues en el sentido ya sea o de la legalización de algunas sustancias o de cómo determinadas sustancias se pueden utilizar más para usos médicos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy, muy claro y es el MDMA, que en algunos países se está utilizando ya para tratamiento psicológico, de depresiones, etcétera. Y en Europa como que todavía están un poco escépticos respecto a ello. Si llega hasta aquí, Antonio estaría sudando ahora mismo diciendo, a ver, sería un proceso terapéutico con un psiquiatra-terapeuta en el que digamos que... Pero esto es importante. La gente a veces piensa cuando tú dices legalizar las drogas, estás diciendo que haga todo el mundo lo que les haga. No es que se vendan en Carrefour. No, estamos hablando de lo contrario. Legalizar significa poner normas a cómo se consumen las drogas. Cuando las consumes fuera de la legalidad, las consumes como te sales de las... Exacto. Y al final, pues sin ningún control de médicos, sin ningún tipo de reglas sobre pues cómo se etiqueta, cómo se informa, nada. Eso puede estar adulterado, puede ser veneno, puede ser alguien que lo esté tomando que tenga riesgo de tener un brote esquizofrénico porque no lo sabe. Claro, la desinformación nos lleva precisamente a no poder sacar el mejor partido a estas sustancias que existen. No podemos tampoco negarlas. Y la gente, si lo ve prohibido, pues un poco, pues eso es precisamente un poco lo que estamos más intentando. Antón, por ejemplo, tiene la teoría de que si nos sacamos el psicotécnico para conducir un coche, que el coche también puede ser un arma, realmente. Sí, realmente sí. Realmente es un arma. ¿Por qué no podemos hacer un psicotécnico para saber si a lo mejor yo no soy apto para consumir cannabis o mi cuerpo tengo antecedentes o que sepa que si pues tengo que tener mucho cuidado con la cocaína porque pues mi sistema nervioso, lo que sea? Creo que tenemos que conocer primero qué nos pasa a cada uno porque cada persona es diferente y luego obviamente si vamos a acudir por lo que sea pues a una farmacia o que nos lo recete un médico, pues eso tiene que ser como, digamos, como el alcohol o como el tabaco. No puede estar cortado con venenos, gasolinas, que la gente está consumiendo una cantidad de cosas que son veneno y pagando la cantidad de dinero por ellos y encima de todas las escalas. Porque antes se decía, pues no, los padres no, claro, los pobres yonkis en la calle que están tomando drogas, pero ahora todo el mundo en todas las esferas consume drogas y muy poca gente va realmente a analizar a ver qué es lo que tiene. Muy poca gente va al médico a preguntar qué predisposición igual tiene para tener un ataque o lo que sea. Entonces, digamos que estas ganas un poco de intervenir en la legislación, no es que Antón vaya a escribir la legislación, pero si empieza a haber un movimiento, sí lo podemos decir, pero sí se ha puesto en contacto con el proyecto pues personas del gobierno ahora mismo de España, de un partido político, y sería increíble que podamos un poco ayudar a aconsejar, no hablo en plural, pero en realidad esto es Antón meramente. Nosotros nos gustaría mucho ayudar a hacer quizá anuncios, que desde pequeño, el otro melón, desde pequeño nos han gustado mucho los anuncios que ha habido y creemos que sí que podemos ayudar mucho a hacer anuncios de buen impacto. Sí, eso es importante porque al final los anuncios... Joder, es que algunas veces empiezan algunos anuncios que dices, y con esto pretendes que el niño no se tome drogas y casi parece que quieres que se las tome, ¿sabes? O sea, sí, de hecho, justo la línea que estamos siguiendo ahora con el proyecto más a corto plazo, que yo creo que es la que más sentido tiene en proyectos de divulgación sobre sanidad o sobre educación, es la parte formativa. Queremos lanzar una línea de cursos relacionado con las drogas y el primero de ellos, que estamos ya trabajando para lanzarlo en los próximos meses, está orientado para padres que sepan cómo abordar el tema de las drogas con sus hijos, que ya sean menores o mayores de edad, y que sepan un poco cómo abordarlo. Vamos a contar además con psicólogos, vamos a contar no solamente con la parte científica de Antón a nivel informativo sobre las sustancias, sino poder como ofrecer la información más veraz y más interesante posible como para que se pueda abordar desde ahí. Incluso en el futuro pues nos planteamos, pues imagínate un curso que más o menos te pueda dar los recursos que existen como para dejar de tomar determinadas sustancias, como para evitar ser adicto pues, a determinadas cosas. A la nicotina, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Vamos, Antón, recogiendo lo que dice Miguel, Antón sí que da charlas para el SAMUR, por ejemplo, sí que hace, de hecho, bueno, sí que tiene la titulación del SAMUR y le encanta, es una cuestión de salud, una cosa suya, y sí que da un montón de charlas también a entidades que sí que yo creo que le sacan mucho partido. Pues queremos justo bajar eso a tierra pues, para que cualquier persona pueda tener esa información, ¿no? Y no solamente pues, desde las empresas o ayuntamientos que le contratan, sino como un poco todo el mundo. Estoy pensando en esto de que hemos sacado el melón de los anuncios del sector público. Quería preguntaros vuestra opinión sobre los anuncios concretamente de las cajetillas de tabaco y de las campañas de tráfico, especialmente las típicas de accidentes y cosas así, que son como muy gráficas, porque a mí me da la sensación que es las únicas las que realmente te han trasladado el riesgo. Dices, ostras, que el tío los pulmones los tiene negros y ves la cajetilla y te quita todas las ganas de fumar. O las de tráfico que dices, hostia, qué duro. ¿Qué opináis de esa clase de campaña? Porque las de las drogas, por algún motivo, nunca
suelen tener ese enfoque tan claro, vamos a decir. Yo creo que los de tráfico efectivamente sí que ha habido alguno que a mí sí que me ha impactado, está muy bien, me acuerdo algunos de cámara lenta, se paraba, de arte de pensar, sí que han funcionado. Los de tabaco creo que tengo la sensación de que estamos blanqueando y normalizando una cosa, que es como cuando jugamos a muchos videojuegos de guerra, que luego escuchamos bombas y vemos ahí ya un cáncer con un feto y demás, bueno, como que no me está funcionando mucho, pero entiendo que por lo menos hay un intento de decir, oye, que esto lo puedes fumar o lo puedes tomar, pero te va a matar. Luego haz lo que quieras tú, como que eso creo que está bien. Y en las drogas creo que también lo he pensado muchas veces, y es porque es muy difícil elegir el target. Y al elegir el target, al dirigirte a un target que es un posible futuro consumidor, con un consumidor que ya le ha perdido el miedo, con alguien en el que tengas que tocar un poco la fibra sin estar banalizando, con un poco de información que sea real pero que no esté... como que digamos que es muy complicado. Yo me acuerdo mucho no sé, es un poco de nuestra generación, no sé, Noelia, ¿os acordáis del gusano que salía cuando éramos pequeños? Aquí la cocaína puede matarte, salía un gusano. ¿No os acordáis de ese? Pues en nuestro primer vídeo de Drogopedia le ponemos como ejemplo un poco, ¿no? Como que intentaba de alguna forma pues tocarte ahí, cuidado adolescente o cuidado joven, que te mueres. Y en el fondo no estaba trasladando, creo que ninguna información, no estaba dando una seriedad, no, lo único que estaba haciendo es, pues esta gente no sabe lo que está hablando y pues nosotros sí que lo sabemos aquí en el parque, sí que sabemos realmente lo que es la droga y el gobierno no tiene ni idea de lo que nos está diciendo, hay una especie de, te está alejando un poco. Sí, sensación de que no estás hablando de la realidad, estás poniéndome ahí una metáfora que a ti te parece como muy ocurrente, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Vi un ejemplo muy concreto y ya termino. Cada vez que aparecen drogas en los anuncios, pues como que todo el mundo se ríe, no, eso es sal o eso es harina, no sé qué, como que no hay ni siquiera una veracidad. El otro día escuchaba en un podcast que para el disco de Extremo Duro, el propio Robe le obligó al artista a decir, porque le trajo como 3 o 4 ejemplos, porque el nombre estaba puesto, que él quería que estuviese puesto con cocaína. Y como Almén le dijo que es que deja de poner, que pongas cocaína, joder. Y decía el artista que normalmente decía que no consumía, decía, pues tuve que ir a comprar cocaína para hacerlo en el disco. Y claro, joder, todo el mundo dice, coño, esto sí que es cocaína. Entonces, de la misma forma, creo que en los anuncios, creo que por eso te alejan realmente la gente que lo está consumiendo. No, es que esta persona no sabe. O el futuro consumidor no se ve reflejado, entonces como que pasan un poco sin pena ni gloria los anuncios antidrogas. Por eso sí que es una cosa que pensamos mucho en cómo lo haríamos. Es una cosa súper complicada realmente. Sí. Y yo creo que también hay un problema con los de la DGT, creo que sí que están bastante bien hilados, porque sí que te ponen en una situación que tú hayas podido vivir, pues de, yo qué sé, de estar cansado conduciendo o cosas así que nos ha podido pasar a todos. De bajarte del coche sin mirar, que le atropellaban justo. Exactamente. Sin embargo, los de las drogas parece como que se van siempre al extremo, a lo peor que te puede pasar, pero no a cosas que te pueden pasar antes y que pueden ser los primeros síntomas de que algo va mal, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos todos de trabajar en esta parte de la divulgación de drogas, y es que hay unos riesgos a corto plazo que nadie está diciendo y que quizás si tú cortas de raíz cuando llegues a ese punto ese riesgo, nunca vas a tener el pulmón como el que te sale en la foto, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol. Al final, si tú no hablas de la primera parte que te puede provocar el alcohol, y es que te puedan echar de trabajo por llegar borracho, y solo hablas de la cirrosis, es como que la gente no se va a decir, cirrosis, eso no me va a pasar a mí porque yo me tomo una cervecita. No conecta. No conectas. Claro. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho más en esa parte de efectos y riesgos a corto plazo. Claro, no conectas tu borrachera a los 16 años vomitando con una cirrosis a los 50. Exactamente. En absoluto. O la primera vez que consumes un poquito de cuando eres joven que no sabes muy bien lo que es, con alguien que esté en un puente pinchándose heroína, no dices, esta persona no soy yo, y desconecta, claro. Sí. No ves la cadena, es lógico. Tal cual. Está demasiado lejos. Y luego, en general, se tratan las drogas de manera individual y la mayoría de los problemas graves con drogas es por mezclarlas. Y entonces, justo hace un año más o menos, lanzamos un interactivo que se llama Mezclas y Riesgos, en donde... ¿A qué te refieres con un interactivo? Es una app o una web interactiva, es de que tú la puedes tener en el móvil. Y entonces, por ejemplo, imagínate que te estás tomando un fármaco antidepresivo y quieres tomarte una copa de alcohol o lo que sea, tú pones las 2 sustancias que estás consumiendo y te dice el nivel de riesgo que hay al mezclarlas. Y entonces, esto es muy importante porque al final, igual tú te puedes tomar 4 copas sin nada más y no pasa nada, pero si tú te tomas 2 copas y estás tomando antidepresivos, ese efecto depresor aumenta y sube, ¿no? Y entonces el riesgo es mucho más elevado y la gente no se da cuenta de eso. Y además, no solo no se da cuenta de eso, sino que los prospectos de las medicinas casi nadie los lee. Claro. Entonces, evidentemente porque te ponen un tocho que es absurdo. Claro. Yo tengo que hacer los textos de privacidad y digo, pero si es que esto al final, el tocho no tiene sentido porque no se lo lee nadie. Solo te lo lees cuando ya tienes tal problema que ya es tarde, ¿sabes? Es en plan de ya ha pasado la movida y vengo a reclamar. Pues sería, cuando ya estoy malísimo, digo, ¿qué cojones he hecho mal? Y me leo el prospecto. Claro.
se han hecho un trabajo que no podéis ni imaginar, el equipo de No Somos un Estudio y Antón, porque tienen una cantidad... Es que lo he apuntado para mejor al final incluso enseñarlo a cámara un poco. Es increíble, es un interactivo que... Sí, lo hemos hecho como muy visual para que se entienda muy claro desde el principio el nivel de riesgo. Súper buena idea. Luego tienes como un poco más informativo sobre cuáles son los efectos que puedes notar al consumir esa mezcla. Y hay una parte social totalmente anónima en donde ponemos si has tenido experiencia con esa mezcla, si ha sido positiva o negativa, que te puede dar un pequeño truquillo como para decir, vale, es un riesgo medio, pero en general ha habido 10.000 personas que han comentado aquí que no les ha pasado nada. Pues bueno, no significa que no te vaya a pasar a ti, siempre hay que tener cuidado por lo que decía Buddy, que cada persona es diferente y cada persona puede tener algunos problemas de salud distintos que muchas veces ni siquiera conoces, como cardiopatías, etc. Pero bueno, ya te da como una guía como para saber un poco más cómo enfrentarte hacia el consumo de determinadas sustancias. Y como digo, en el interactivo hay muchísimas que son legales, desde la cafeína... todos lo vemos con los chavales tomándose latas y latas de Monster, hinchándose a cafeína, ¿no? Claro, o ahora con los vapers, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en festivales este verano ha pasado alguna vez de decir, oye, pues es que estoy tomando alcohol y además me he fumado un porro y no sé si esto... Es decir, pues mira un interactivo. Y decir, ¿qué interactivo? Y decir, pues tal, también estamos pegando QRs por todos los sitios, estamos dándole visibilidad. Yo creo que esto tendría que estar casi en la página, como hemos comentado antes, que estamos en el Plan Nacional sobre Drogas, que nos han sacado. Eso también sería muy interesante que fuese una aplicación casi del gobierno. Y en los festivales... Pues también hemos hablado de ir a lo mejor porque es un poco donde más mezclas, sobre todo, y donde más un poco a lo mejor estás abierto a que todo está bien y no pasa nada, y encima pues con alcohol casi todo, pues sí que es muy interesante porque aparte de decirte el grado de riesgo, pues luego te pone una explicación, no sé de dónde habéis sacado el tiempo para cruzar toda esa cantidad de datos, pero un poco una explicación para decir, oye, pues ten cuidado con esto, intenta no hacerlo con esto. Y pues no, pues un poco luego cada uno lo que quiera hacer, pues es libre. Pero con esa información creo que es muy importante que la tengamos todos y todas antes de consumir o sobre todo de mezclar. Sí, de hecho, anecdóticamente, sin haber invertido un euro en promocionar esta herramienta, me pasó este verano que estuve en una boda en Valencia y era una boda entre unos mexicanos y unos españoles. Y me puse a hablar con los mexicanos durante la boda y tal, y bueno, pues lo típico es que estaban tomando alcohol y iban a consumir otro tipo de sustancias. Y les dije, oye, ¿pero conocéis esta herramienta? No sé cuánto. Y dices, sí, yo lo utilizo todos los días, ¿no? Y es como que... Todos los días. En México, fíjate. En México. Y había llegado a gente que yo no conozco de absolutamente nada, a través de Google habían buscado sobre una mezcla y a partir de ahí como que habían visto como que esa herramienta pues les ayudaba a consumir de manera más segura, ¿no? O por lo menos eso es lo que hablamos siempre, tener la información. Luego al final cada uno va a querer hacer lo que quiera. Pero estás tomando una medicina, pues yo qué sé, tienes un antipsicótico, tienes cualquier cosa que te puede afectar. Tú a lo mejor pues tomas alcohol normalmente, pero es que ahora te estás tomando además este otro fármaco. O un antibiótico, por ejemplo. Sí, es verdad, también. Pues eso es un poco lo de siempre. Aquí tienes toda la información, haz lo que quieras un poco porque eres libre, pero toda esta información la tienes aquí. Y luego ya tú... Tengo muchas ganas de ver la aplicación porque has trabajado, Miguel, con bastantes multinacionales. Has trabajado con Sony, has trabajado con Warner y tengo curiosidad por ver cómo has hecho el enfoque, porque también has trabajado con la Drogopedia y me gustaría saber cómo cambias el estilo de enfoque cuando estás diseñando para eso, para un producto de un creador de contenido, una cosa así, o para pues Sony. Pues yo creo que hay que analizar cada proyecto de manera independiente. Es cierto que en el estudio tenemos cierta inclinación hacia un tipo de estética más concreta, pero luego, por ejemplo, en el día a día, que trabajamos mucho con Sony Music, con lanzamiento de artistas, no es lo mismo trabajar para un lanzamiento de Rosalía que trabajar para un lanzamiento de AC/DC. Entonces, yo creo que hay que entender muy bien cuál es tu audiencia, cuál es tu marca y qué es lo que quieres transmitir con ello, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos ese estudio, que yo creo que grandes cualidades que tenemos como empresa es que no nos centramos solamente en la parte creativa, sino entendemos los negocios desde el punto de vista del negocio como para saber un poco cómo poder transmitir con la creatividad lo que necesita o lo que creemos que necesita la audiencia recibir, ¿no? Entonces, al final, nos adaptamos un poco por proyecto. Analizamos un poco en profundidad en qué consiste el proyecto, cuál es la audiencia y a partir de ahí pues, nos ponemos a crear. Yo he flipado porque en el de Drogopedia, por ejemplo, han conseguido pues una estética, creo desde mi punto de vista, pues así más pues, redondita, joven, pero es sencilla, entonces es fácil de entender, pero sobre todo lo que más me dicen mis amigos y mis amigos un poco más mayores es que parece muy seria y profesional.
Sí. Entonces eso es lo más importante del fondo. No es una cosa de atraer en plan de mirad lo que hacemos. No. Sí, Es que porque estamos no hablando es de un perfil solo de entretenimiento, es un perfil de divulgación y además necesitas un nivel de confianza súper elevado. Correcto. científico, digamos, Sí, que se, sí, pues, sí. se podría llevar hasta una cosa, pues. Entonces, claro, es increíble lo que han hecho. Porque eso es lo que hablamos antes. Parece fácil, pero tiene todo. Pues un diseño, una proyección, un entender para quién va. Entonces, concretamente desde Logopedia, todo el mundo que se lo enseño dice eso. Dice, joder, es como muy ameno, muy para chavales y tal, pero en el fondo da una sensación de seriedad y de profesionalidad increíble. Que es algo que nunca hubiese... Claro, hay gente que sabe diseñar. Sí, y luego también yo creo que al final, y lo vemos un poco en el día a día, también los proyectos grandes te dan como menos libertad creativa y luego hay proyectos más pequeños que prácticamente tienes como una hoja en blanco para hacerlo un poco lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tener el equilibrio de esos dos tipos de clientes, desde trabajar con una multi o trabajar con un proyecto como Drogopedia, pues siempre es como positivo, ¿no? Uno te va a dar de comer y el otro pues te va a permitir pues, jugar un poco más con la creatividad como para hacer cosas un poco más distintas. ¿Y cómo es? Aterrízame, porfa, el proceso para Drogopedia. O sea, ¿cómo decide o cómo debería decir una persona que fuera a crear un proyecto de divulgación, una cosa así que tiene un rollo más fresco, vamos a decir, pero pero tiene que ser científico, pero tiene que ser serio? ¿Cómo hace ese proceso de diseñar cómo van a ser las piezas de contenido, de diseñar cómo va a ser la estética? ¿Esto es un poco por intuición o...? Yo creo que en general con los proyectos, un poco lo que hablábamos antes de hacer el MVP, es tienes que entender primero el problema y tienes que entender a tu audiencia, pero es cierto que te basas en una teoría al principio. Entonces, en general con todos los proyectos que hacemos y sobre todo con Drogopedia es, ok, entiende el problema, entiende cómo lo quieres solucionar tu audiencia y lánzate. Y prueba. Y mide. Entonces, un poco lo que hacemos con Drogopedia es eso, ¿no? Al principio, de hecho, con la página web que teníamos, pues nos dimos cuenta de que para poco contenido funcionaba muy bien, pero en cuanto metías mucho contenido se convertía en algo caótico que la gente no entendía. La página web, dices. La página web. Entonces, que ahora justo la estamos rediseñando y la estamos lanzando nueva, ¿no? Entonces, al final yo lo que recomendaría a cualquier proyecto de divulgación es pruébalo, mide con tu audiencia si se entiende, si no se entiende, pregunta mucho y a partir de ahí pues vas iterando y vas un poco trabajando con el proyecto. Hemos hecho también propuesta de ellos. Tenemos una especie de comunidad pequeña. Entonces también lo usamos un poquito a veces como de campo de pruebas un poco. Yo creo que tú te refieres un poquito más incluso al diseño del branding desde el principio, al diseño... Me refiero tanto al diseño estratégico de vamos a hacer este enfoque que tiene que ser más fresco, con lo cual tengo que meter cierto nivel de humor, pero para que no sea informal, pues tengo que hacer citas sobre estudios, por ejemplo. O sea, tanto a nivel de cómo comunico como de cómo presento estéticamente. Claro, eso las dos es buena cosas. pregunta, porque esto en el fondo es una caja de Pandora, tal, es que habéis Sí. tenido un viaje creativo. Sí, Igual sí, no lo Estoy quiere viendo y contar estoy aquí. pensando, la caja que es un cubo de Rubik, ¿en qué está basado? Pues originalmente, bueno, funcionaba como si fuera un archivador gigante en donde tú tienes información sobre cada una de las sustancias, ¿no? Y como que cada color es un tipo de sustancia. De hecho, la parte inicial del proyecto se basó en la rueda de las drogas, Sí. que la rueda de las drogas tiene como una distribución de pues, drogas depresoras, estimulantes, empatógenos, etcétera. Y a partir de ahí como quisimos como que crear el proyecto desde esa base, ¿no? Tienes que entender la clasificación para luego entender todo lo demás. Muy interesante. A mí me gustaría también que le preguntaseis sobre cómo llegamos a que ellos estuviesen los viernes en su empresa un poquito... Eso me parece súper interesante que lo cuentes. Yo simplemente por aclarar, nosotros estamos hablando de otra cosa, otro proyecto. Yo, como hemos dicho, es Las Locuras, y Miguel pues me mandaba mails diciendo no hagas este proyecto, no lo hagas todavía, no lo hagas así. Y de suerte pues tenía un vídeo para sacar con Antón que habíamos hecho de un posible piloto y lo agarró y dijo, un momentito, esto espérate, porque nosotros cuando acaba el año en mi empresa, en su empresa, dice, nosotros nos sentamos, debatimos sobre un proyecto al que apoyar y los viernes, que salimos un poquito antes, lo que hacemos es la empresa pues meterle energía a ese proyecto que, digamos, no tiene una retribución directa, simplemente es como por apoyar esto, que lo cuente mejor él porque me parece súper interesante. Sí, en el estudio al final siempre tenemos la filosofía de que si te centras solamente en proyectos que te den dinero te vas a aburrir. Entonces, lo que buscamos es como cada año, ya sea un proyecto que pueda tener un recorrido como luego ha sido Drogopedia, que nos ha dado un recorrido bastante grande, como proyectos, pues imagínate, inventarte el cartel de un festival o inventarte los títulos de crédito de una serie de Netflix, cosas así. Entonces, siempre cuando acaba el año y en general a mitad de año, como que analizamos qué proyectos nos interesan más internamente como equipo y le dedicamos tiempo como para sacarlo adelante. En su horario de oficina, digamos, como que no es una cosa que es súper interesante. Sí, y Drogopedia fue uno de ellos. De hecho, yo
Antón, no iba a clase con él porque soy más pequeño que él, pero como que siempre me ha parecido súper interesante lo que compartía en redes y todo lo que estaba haciendo. Y de casualidad, yo estaba trabajando en un evento en Berlín y me enteré que estaba él en Berlín en el Congreso de Drogas Psicodélicas y tenían como la fiesta de despedida de ese congreso en una mítica sala de Berlín. Y yo estaba allí solo y le dije, oye, Antón, ¿puedo ir al evento este? Y me dijo, sí, tú vente. Y a partir de ese momento que nos volvimos a conectar después de años sin vernos después del colegio, fue un poco cuando me di cuenta de oye, me estás contando cosas tan interesantes que me hubiera encantado conocer durante todos estos años, Justo. que esto lo tiene que conocer la gente, ¿no? Y luego me pasó Buddy el vídeo Me y dije, llama Buddy porque me parezco al vaquero de Toy Story desde pequeño, pero me llamo Alberto como el presentador. y a raíz de eso, pues me pareció que tenía todo el sentido del mundo y que se lo propuse a mi equipo, les dije, vamos a probar durante 6 meses con este proyecto a ver qué tal sale. Salió bien y a partir de ahí pues ya lo hemos metido como parte del core, digamos, del estudio y es un proyecto pues, que cada vez le estamos dedicando más tiempo y también estamos llevándolo hacia vías en donde se haga más sólido a nivel económico, ¿no? Claro, porque si no hay dinerito no puedes seguir invirtiendo. O sea, en algún momento se te acaba el pro bono. Claro. Y es nuestro tiempo, nuestro material. Es otro tema también complicado, sé que luego podemos hablarlo si La queréis. monetización. Melón. Sí, por eso lo he sacado justo porque tengo mucha curiosidad. Porque claro, el problema que vosotros tenéis es que no solo está el tema del hate de has blanqueado usar los psicodélicos, tienes la culpa de todas las muertes que los psicodélicos jamás hayan producido, sino que también está el tema de que YouTube y otras plataformas, pero bueno, YouTube principalmente porque es la que normalmente recibe más sponsorships en contenido largo, dice, has dicho tal palabra, no quiero saber más, shadowbaneo y esto no llega a ningún lado y obviamente pues eso a los sponsors pues, no tiene ningún sentido porque invierten para que se vea la inserción publicitaria. Entonces, ¿cómo podéis gestionar la monetización? Y primero, ¿cómo gestionáis para evitar que YouTube os retire el alcance de los vídeos o directamente os banee la cuenta? ¿Es un riesgo que tenéis presente? O sea, ¿creéis que os va a pasar? Sí, ya. Es cierto que estamos siempre en una delgada línea gris. En YouTube hay más contenido sobre drogas y funcionan relativamente bien. Casi me da más miedo TikTok. Instagram y TikTok. TikTok hemos tenido... Y TikTok en concreto, de hecho, pegamos como un subidón que nos generó más de 100.000 seguidores dentro de la cuenta nuestra de TikTok y hubo un momento en donde pensamos que gente que veía nuestros vídeos, un poco los haters que tú decías, empezaron a banear a saco todos nuestros vídeos y hemos llegado ya a un punto en donde ya el crecimiento en TikTok es prácticamente imposible. Porque ya es como vídeo que subimos, como que tenemos 18 ojos puestos y al final lo que nos hemos dado cuenta es que en un proyecto de divulgación como Drogopedia no puedes depender tanto de otros, no puedes depender tanto de las redes sociales en particular. Entonces, lo que hemos ido construyendo, por eso también la nueva página web, por eso los interactivos, es canales o embudos en donde podamos coger la información de gente interesada en este tipo de contenidos, pero que manejemos nosotros, desde un grupo de WhatsApp o Telegram privado, a newsletters, a gente que nos paga una suscripción para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, al final sabemos que el riesgo, cuanto más conocido eres en estas plataformas, crece. Sí. Entonces, evidentemente va a llegar un punto en donde habrá canales pues, que nos cierren y habrá que abrir otros. Ahí es como que no podemos contar con una base de suscriptores que vaya a ir creciendo de manera más orgánica como en un proyecto normal, ¿no? También, aparte, lo que comentamos antes, que nosotros no podemos, digamos, sponsorizar aunque sea una marca de vitaminas. Entonces me diré, ¿y por qué esta marca de vitaminas y no la otra? ¿Por qué estamos hablando en preferencia de esta, como que digamos a nivel farmacéutico o de homeopatía, o digamos que no? También tenemos muchos problemas sobre que tenemos también alguna empresa que hemos tenido alguna reunión pues para colaborar con ellas, pues sobre todo en análisis de sustancias. Pero claro, pues eso da mucho miedo, ¿no? Con Drogopedia, Powered by lo que sea, aunque sea un complejo vitamínico, ¿no? Como que da la sensación de que entonces pues somos un poco propaganda de entonces como que es una cosa que lo estamos haciendo tan libre, estamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo en algo que realmente confiamos,
que esa forma de monetizar también puede ser una forma de lo que hablamos antes, de que te obligue ya a quedarte dentro de ese marco. Ahora mismo somos muy libres. Por eso a lo mejor tampoco tenemos tantos vídeos ahora, porque realmente no tenemos la posibilidad de estar teniendo una estructura de una empresa con alguien que tenga un sueldo o con alguien que no estamos teniendo, pero es que en el fondo no nos estamos necesitando. Estamos cogiendo un peso realmente creo que más importante de hacer un poco nuestra propia estrategia y de, pues precisamente, pues que los ingresos que tengamos sean pues igual directamente del consumidor final o igual con algún curso estamos en ella ahora mismo, pero es muy complicado porque sobre todo no queremos venderlo a toda costa, no queremos banalizarlo, no queremos, ya que lo tenemos aquí y es algo bonito nuestro, pues creo que, y por eso también este año igual está un poco más dormido quizá. Y estamos haciendo secciones que no nos van a dar ningún dinero, pero que sí que van a consolidar el proyecto. Además, antes de fuera de cámara, me decíais que habéis optado por una estrategia más basada en entrevistas y tal, y que, bueno, pues que Antón lo están llamando continuamente de la tele, de cada vez que hay un caso de, pues ha habido un caso de drogas en tal sitio, para preguntarle por esto. ¿Esto es algo que estaba como estratégicamente pensado? Es decir, dijisteis en algún momento, vamos a pasar un poco de los talking heads y vamos a ir a los canales de otras personas, ¿o esto cómo ha funcionado? No necesariamente. De hecho, la colaboración con podcast o con televisión es algo que está siempre presente y de hecho cada vez más. Entonces, un poco era nutrirnos de los dos tipos de contenidos, desde contenidos que creamos nosotros, que de hecho tenemos pues unos cuantos que están ahí un poco en el cajón preparándose. Pero simplemente que este año, pues, con las herramientas que teníamos activas, pues queríamos ver también un poco cómo iba funcionando la rueda, cómo iba girando todo y también para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que a veces con proyectos como este es importante también pues, parar y ver un poco cómo funciona todo para ver cuál es el siguiente paso interesante para seguir adelante con ello, ¿no? Precisamente sobre eso os quiero preguntar, porque es como una de las ansiedades ahí que tenemos los creadores de contenido de, ostras, voy a dejar de publicar en Instagram, en YouTube o no sé qué, 6 meses y la gente se va a olvidar de mí y el canal va a morir y esto va a ser horrible. ¿Cómo os ha ido a vosotros lo de dejar el contenido Talking Head durante unos meses, que sé que vais a recuperar, pero nosotros igual es que somos un poco diferentes en ese aspecto. Igual el hermano Antón, por ejemplo, sí que tiene un canal que se llama Píldoras Culturales y es muy interesante, pero eso sí que necesitas una cantidad de contenido periódico para tener visibilidad y demás. Nosotros digamos que es una cosa más de peso. Ahora mismo no hemos estado subiendo casi ningún vídeo, pero Antón le sigue llamando Telecinco, Antena 3, La Sexta, digamos que lo que es la figura de Antón, que también quería decirlo antes, claro, esto es complicado porque Antón también tiene que vivir, digamos, Antón, de esto, entonces es un poco complicado porque nosotros pues tenemos nuestros trabajos y nosotros metemos aquí todas las energías que haga falta, pero digamos que el proyecto también está en ensalzar la figura de Antón, que ahora mismo que es una figura de amplia notoriedad en toda España, que lo tienen como uno de los referentes a nivel de cualquier vez que hay un problema de drogas en alguna discoteca, en Ibiza, no sé qué tal, o lo que sea, le suelen llamar a él. Entonces es un orgullo porque digamos que le da empaque al canal, nos da seguridad, nos da notoriedad, no tenemos que estar sacando vídeos curiosos. Entonces es un poco diferente como creador de contenido. Porque nosotros ha sido al revés. Era alguien que sí que era una eminencia y nosotros, gracias a hacer contenido, hemos traído un público que a lo mejor no hubiese llegado si no, y gracias a eso ha tenido una repercusión y digamos que es una rueda una bola un poco diferente. Sí, pero claro, es lo que decías, así fuera de cámara, de que el libro que lanzó inicialmente no tuvo el alcance que podía haber tenido y tuviste, ostras, que podíamos sacar piececitas de contenido de toda la información que tiene en este pedazo de libro y se quedaría chulo. Y además atraería a público, porque al final la gente que... Comprar un libro de un desconocido así aleatorio en una librería es difícil. Hay tanto contenido ya... Pero si te ves 3 clips ya suyos de esa persona que ha escrito, te lo escribes o lo regalas a algún amigo, no sé qué. Claro, si era por eso, era intentar coger los códigos y los canales del siglo XXI e intentar traerlo aquí para atraer. Justo. Sí, por eso también estratégicamente no pensamos en lanzar los cursos desde el día 1, sino cuando ya tuviéramos un poquito de tracción, cuando ya tuviéramos una pequeña comunidad, como para que tuviera más sentido por esa parte de la autoridad que te puede dar un canal y que en este caso Antón, ¿no? Es muy complicada esa pregunta porque siempre en el debate que tenemos es que hay que hacer mucho y periódico y que te estén avasalando cada 2 días o cada miércoles o tal, o hacer uno al mes pero que sea increíble. Entonces es un debate que de verdad realmente es... luego no tiene mucha explicación también, porque lo de cuando se hace un vídeo viral es el que menos te esperas, o cuando estás buscando la viralidad no consigue, y cuando es uno más largo funciona al final el cachito pequeño y es muy complicado. En algún momento también nos gustaría hablar de, no sé si es TikTok, ¿quién te da las mediciones de cuántos segundos se queda? Sí, bueno, todas. Ya, te lo dan. también, ¿Sí? Pues es súper interesante porque nadie se queda una mierda de tiempo a ver los vídeos. Nadie, es increíble. Y luego, claro, cuando nosotros estamos consumiendo,
tampoco llegamos al final muchas veces. Es muy difícil. Mira muy que difícil, sí. a mí me encanta porque yo edito vídeos y soy una persona que le da la cabeza muy rápido, le encanta la música, entonces intento que cada segundo haya un poco de un estímulo para llegar hasta el minuto 50 donde ponemos un chiste y tal. Olvídalo. La gente en el segundo 2 hay un pico, en el segundo 5 hay otro pico, en el segundo 15 día Dios a casi todos tú. Entonces es muy interesante ver qué tipo de contenido, porque a lo mejor es más fácil de verdad aguantar 2 meses y hacer una pieza buena, increíble. A lo mejor estar haciendo piezas todos los días que no. Entonces creo que cada producto tendrá una vida diferente. Nosotros nos está funcionando muy bien lo de hacer un producto que tenga peso, que empaque, no es por ser flipa, pero en la sociedad, ¿no? Y luego ya pues iremos sacando vídeos cuando sea interesante y cuando que no seamos esclavos de tener que sacar vídeos porque si no nos olvidan. Sí. No. Y de hecho decías que estaba funcionando bien el negocio, vamos a decirle Bueno, el proyecto. El proyecto, vamos a llamarlo perdón, vamos a llamarlo el proyecto, a pesar de que habéis frenado el ritmo de producción de lo que es contenido propio. Sí, al final yo creo que el interactivo nos ha dado muchas alas en el sentido de seguir creciendo, porque Es una idea muy buena. por puro posicionamiento orgánico de Google y de que haber creado un montón de páginas de mezclas, hemos conseguido que tengamos en torno a unas 1000 y pico visitas diarias en ese interactivo de todas partes del mundo. Entonces, sin haberlo publicitado. sin haberlo perdón. publicitado nada. Entonces, Puro SEO, ¿no? puro SEO. Entonces, al final, eso yo creo que nos está ayudando también, junto con toda la parte de divulgación que hace Antón en los podcasts, a que el canal se siga retroalimentando de forma constante, ¿no? Y luego yo creo que también tenemos otra ventaja que a nivel estratégico lo pensamos desde el inicio, y es que como estamos un poco recorriendo la rueda de las drogas con cada una de las familias de las sustancias, es un contenido que no es nada caduco, no es algo que yo te vaya a lanzar hoy y dentro de 2 años no vaya a funcionar. Es contenido que siempre está disponible, ¿no? Que aunque lo hayamos lanzado hace 2 años, tú lo ves hoy y tiene la misma validez científica de algo. Es algo muy importante, que lo que estuvimos haciendo ahora que fuese una especie también de portfolio. Estamos haciendo unos cimientos grandes con muchos disclaimers, con mucho cuidado para que si en 5 años alguien no conocía Drogopedia y va a Drogopedia, sí que esos vídeos nos están dando a nosotros todo el empaque y están siendo divertidos, curiosos, pero también súper científicos, rigurosos. Digamos que es más importante no meter la pata. Lo de la rueda de las drogas, por si acaso, porque lo está contando Miguel como si lo supieseis, es el hilo conductor un poco que hemos elegido, es el que tiene Antón también en su libro, y de estos 7 tipos de drogas, pues es más fácil luego saber sus riesgos, más fácil saber sus efectos. Entonces digamos que es un poco el hilo conductor que tenemos. Nos metemos de repente pues igual en patógenos, que es el MDMA y demás, entonces pues hacemos un vídeo un poco más grandote explicativo, luego hacemos a lo mejor alguna cosa curiosa con esa sustancia, pues luego hacemos una cosa, digamos que vamos tirando, es un poco el hilo conductor que vamos teniendo. Entonces lo que dice Miguel es que perfecto, no es caduco, no nos está nadie esperando porque no hemos hecho todavía cannabis o cannabinoides, que estamos con mucho miedo de ese vídeo porque yo creo que todo el mundo está diciendo que es donde seguramente nos tumben o tengamos más peligrosidad. Por más que veamos marihuana tachada con un pitido, creo que al final... Sí, da igual, sí. Sí, yo creo que también lo que hemos querido hacer es que podamos incluir preguntas de la audiencia en pequeñas píldoras, que lo llamamos, bueno, son como respuestas de TikTok, en donde de vez en cuando pues vamos metiendo también curiosidades y cosas que nos pregunta la audiencia, como para ir mezclándolo con el contenido divulgativo que vamos haciendo. Es guay, además es que al no tener que ser un tema de actualidad, no estáis tan atados a sacar un contenido rápido, podéis optar por hacer un contenido que decías de 1 al mes, pero una calidad más alta. Porque es que sabes que dentro de 2 años, si haces un trabajo que pasa del 90 al 99% de calidad, ese 9% se queda ahí de por vida. Sí, totalmente. De hecho, parte de los problemas que hizo que Fan on Fire no fuera sostenible es que al final necesitábamos eventos nuevos constantemente, prácticamente todos los días. Claro. Y entonces era algo que era lo contrario al no caduco, ¿no? ¿Por qué un Netflix o un Spotify funciona? Porque tienen un montón de catálogo. Entonces, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Necesitamos tener ese catálogo de contenidos y luego de vez en cuando sí metemos alguna cosilla de actualidad, ¿no? Pero la base es ese catálogo de contenidos. De hecho, tuvimos una sección el año pasado, el anterior, que era actualidad. Entonces, cada vez que salía una noticia, pues han pillado a Froilán con lo que sea, no sé dónde, pues usábamos esa excusa para explicar lo que decían, creo que le llamaban cocaína rosa, era el Tusi, que ahora ya sí que se está empezando a saber un poquito más, que el Tusi es una mezcla de... no sé qué, ketamina y un polvo rosa que hace que suba el precio. Pues ahora ya un poco, ya más o menos, en algunas esferas, bueno, lo dice hasta Bad Bunny en sus canciones y demás, que no es una cosa que ya se está haciendo más mainstream, pero que en los periódicos sea muy gracioso poner, han pillado con cocaína rosa, tal. Entonces usamos esa noticia
para desmentir, incluso de explicar, decir, oye, que lo sepáis, tampoco... Que no lleva cocaína. Con mucho cuidado, decir, oye, que esto es esto y esto y esto, con un precio muy inflado, ten cuidado porque encima tan... Entonces usamos la noticia que había en el periódico como ando actualidad, pues para explicar una cosa que también era interesante. Sí. Entonces eso, como que sí que también veíamos un poquito más de esas cosas y excusas para sacar vídeos un poco más de actualidad y demás, pero realmente eso, creo que es más importante que tengamos todos los vídeos muy bien, lo decíamos al principio, Antón, al principio teníamos que revisar todos los vídeos cuando ya estaban terminados de editar, con los subtítulos, con el color, con todo. ¡Espera! Que no he dicho aunque, o no he cogido... Era muy complicado todo que él estuviese contento con... Porque eso, efectivamente, dentro de 7 o 10 años se le va a revisar ahí, se nos va a revisar qué hemos dicho. Es muy importante que no hemos metido la pata en nada. Entonces, ha sido hasta desesperante al principio. Y ahora ya hemos cogido un workflow en el que todo pasa por una revisión, pero claro, luego ya lo he entendido, Antón, y sí que tiene un sentido que todo... Pues lo típico de un titular que le sacan, está en la 1 hablando de no sé qué, o con Jordi Wild que de repente dice alguna cosa que se le saca el titular de contexto, Es dicen... justo lo que te iba a preguntar ahora, porque justo te iba a decir sobre controversias, porque con tema drogas, aparte de la típica controversia de ¿por qué habláis de drogas? Eso hace que los niños tomen drogas. Y la gente que dice, va, se desregule todo, hay un punto que es muy controversial. Entonces, hay muchas noticias y es súper fácil que tú hagas por lo que has dicho antes, de aquí estamos, que parece que estamos, y como si estuviera aquí Antón ya nos estaría diciendo, ojo, que... Sí. Pues es muy fácil que te cojan un clip, el típico entrevista, claro, es que las entrevistas de la tele y el contenido de la tele no es como el de aquí, que te pegas un podcast de 1 hora y media. Te cogen un clip así de pequeñito, que no representa el conjunto y dicen, mira, este creador de contenido... pues es que hace unas barbaridades locas. Es como, no sé si habéis visto el caso de Rom, creo que lo comentaba antes, hay un influencer divulgador de ciencia pues que hace experimentos y le han acusado de terrorismo. Ah, sí, lo hemos hablado antes, sí. Y entonces hablan pues, de detenido un youtuber que incitaba a... Que enseña a hacer bombas. Claro, exactamente. Sí. Era en plan, te enseñaba a hacer napalm. Mentira, el título ponía napalm, pero porque es clickbait. Pero luego enseñaba otra mezcla que no es napalm. Pues enseñaba a hacer explosivos y no sé cuánto. Y es como, no, ¿sabes? Pero claro, en el momento en que te cogen 2 clips sueltos de él, por ejemplo, pues disparando un rifle, explicando cómo había hecho un rifle a presión, no te explica cómo hacer un rifle a presión en tu casa, pero es en plan, mira la potencia que tiene, esta clase de cosas. Te sacan un clip de él pues con un lanzapatatas como si fuera un bazooka y con un lanzallamas casero y ya dicen, el terrorista. Claro, te cogen esos 2 clips de 10 segundos, no te pone el resto del vídeo en el que a lo mejor ha hablado del riesgo de esto, de cómo funciona a nivel técnico pues el napalm, y te dice luego que eso no es napalm, una cosa así. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo hacéis? Porque claro, es que en la drogopedia eso os tiene que pasar por fuerza. Muchos titulares y todo, Antón tiene que llamar de vuelta, decir, oye, confirmarme, porque ya nos ha pasado muchas veces de que pongan o un poco pues clickbait o información un poco inconexa, o experto en drogas dice que, como, oye, vamos a ver, por favor, en un contexto y todo, y nos ha pasado, y ahora ya cada vez más Antón ya se está cubriendo las espaldas y antes de ir casi a grabar dice, oye, esto me lo tiene que pasar antes, o este titular no sé qué, o tienes que poner esto tal, no sé qué, antes de llegar, y luego muchas veces aún así se lo saltan. Sí. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Aún así muchas veces nos encontramos la tele, joder, al final han puesto esto, y este titular, tío, no sé qué, ¿cómo es posible? Yeah. Se lo siguen saltando, pero sí. Sí, es imposible de controlar, la verdad, porque al final con los vídeos siempre pueden cortar un trocito y jugártela. Descontextualizar. Sí. Que en el fondo es eso, es descontextualizar. Sí. Yo creo que la parte positiva es como que intentamos estar muy amplios en cuanto a nuestro público y no centrarnos en el consumidor diario, digamos, de drogas y tampoco en el hater. Es decir, un poco estar entre medias como para no cabrear a ninguno de los dos. Y eso yo creo que nos puede ayudar a que no haya nadie que venga un poco a hundirnos la vida. O igual te quedas en tierra de nadie y te dan por todos lados. También, que eso es lo que pasa. Estamos en ello. Sí. Yo, para mí es muy importante como que mi tía... También porque mi tía igual nunca se ha fumado ni un porro, mira que a veces la ha intentado, venga, Blanca, tal, no quiere, es imposible, no quiere, ya dice que con el alcohol y tal, pero que ella pueda disfrutar también del canal y pueda entender y pueda ver datos curiosos como cuántos cafés pueden matarte, como digamos que sea una cosa también cultural, que no sea una cosa de blanquear, pero que sea una cosa como muy amplia, ¿no? Pues estamos todo el rato, si es que hasta las redes sociales, el café, como que las drogas no es solo la heroína. Entonces, como que sí que sea una cosa pues muy curiosa, ¿no? Sí. Y que intentar tener un target muy amplio, lo cual efectivamente al final estamos en tierra de nadie y nos cuesta un poco, pero es muy curioso la gente que nos pregunta, ¿cuál es vuestro target? Sí. Pues obviamente ni siquiera los muy consumidores de las raves, pues los más punkis también están enfadados con nosotros. Sí.
Claro, porque no, las drogas hay que probarlas, no hay que hablar de ello, como lo que sea, de broma, ¿no? Pero como digamos que no, por no definir bien nuestro target, estamos todavía nadando en muchos sitios. Y a mi tía no la tenemos, si a los punkis de las raves no las tenemos, y al final es curioso, como al final no sé muy bien los seguidores que hay, muy bien quiénes son, pero vamos a... creo que el camino que estamos haciendo va en la dirección correcta, porque ya te digo, es un proyecto a largo plazo y tenemos ganas, ojalá nos hablasen las instituciones, ojalá pudiésemos tomar partido, ayudar a intentar comprender un problema que realmente... Claro que es un problema. Claro que es un problema, pero creo que con todo lo que hablamos antes de Holanda, ¿no? Holanda es el país en el que se legaliza y setas y cannabis y demás, y es de los países que menos se consume en la Unión Europea. ¿Por qué? O de países que consumen de una forma pues mejor. Si con esto es vulcano, para que no sea tan nocivo para la salud y demás. Creo que la información, que es algo que siempre Antón dice, la información realmente es salud. Claro, es que la información efectivamente es lo que te permite poder gestionar y tomar decisiones, y al final las decisiones es la forma de poder que tienes, Claro. de decidir. Si la información que tenemos está sesgada, o es de mierda, o es sensacionalista, o es una cosa que has visto en internet que te dice alguien que no pasa nada que te hagan los porros de esta forma, pues creo que las nuevas generaciones, o incluso las generaciones de nuestros padres que tampoco estaban nada informados, como que tienen ese miedo de, el porro, eso te lleva a pincharte, como que eso es algo que hemos nacido un poco con eso, ¿no? Es una desinformación increíble. Cuando yo me he ido haciendo más mayor he visto, digo, pues si realmente el problema es el alcohol en casi todos los sitios de todos los problemas, movidas, violencia, juntar realmente Es verdad el que alcohol. tiene una relación a la violencia espectacular. Pero o sea, vamos, y el alcohol de verdad que creo que, pues por ejemplo, con esa información también, ¿no? No es información solo de las drogas escondidas, sino información también del alcohol. Y el daño que está haciendo a la sociedad entera el alcohol y la permisividad de, pues por ejemplo eso. Claro, yo estoy intentando pensar aquí cuál es el producto. El producto entiendo que es conocer las drogas y puede ser para muchas cosas distintas. Puede ser la solución o la necesidad que cubres es quiero conocer las drogas porque pues me dan curiosidad y a lo mejor quiero probar el cannabis, o puede ser mi hijo se droga, quiero saber si es que se va a morir, ¿sabes? O sea, o cómo lo gestiono. Entonces, esto que decíais, o lo quiero dejar, es que no soy capaz de dejar de consumir alcohol porque lo tengo asociado a cuando estoy agotado, estoy estresado, tal, tomo alcohol y es mi manera de deprimir el sistema para relajarme, muy así entre comillas. Entonces, el conocimiento, digamos que es... Claro, es difícil porque puede ser que las personas que vienen a vosotros quieran llegar a ese conocimiento por un montón de motivos diferentes y cada uno tiene un dolor específico que es muy difícil de englobar para dar un servicio. Pero bueno, por otro lado también es verdad que si hacéis un curso de cómo dejar el tabaco y lo hace Antón y es el canal La Drogopedia, sinceramente no se me ocurre mucha más gente más cualificada, no solo a nivel de cualificación técnica, que sí hay mucha gente cualificada a nivel técnico, sino a nivel de comunicativo, de decir, esta gente me lo va a saber comunicar de una manera que me llegue. Entonces creo que tiene mucho sentido. Pero qué interesante pregunta, perdona, pero claro, el producto, para ti, claro, que lo hemos hablado muchas veces, ¿a qué te estás refiriendo con qué es el producto? El producto es lo que la otra persona quiere de ti. ¿Consumir o...? Claro, quiere de ti para solucionarle un problema. Vale, que puede ser gratis, digamos, ¿no? Que no por sí, producto tiene... Sí. Cuando digo producto puede ser, te pago con mi atención y tú ya monetizas pues, porque tienes un sponsor, ¿sabes? Que es el típico producto, vamos a decir, de YouTube. Puede ser contenido sobre, invento, política y todo el mundo viene todos los días a ver tu opinión política del último cosa escabrosa que ha pasado con Ábalos. Y con tus números, y con mi like, y con mi comentario. Claro, muy interesante. Sí. Se lo doy la atención, yo se la vendo al sponsor. ¿Cuál es el producto? El producto eres tú, que prestas atención, y yo con esa atención se la vendo a un anunciante y me gano la vida. Y es un quid por cubo. Tú me estás dando tu atención y yo te estoy dando esta información. O este entretenimiento, que podría ser solo entretenimiento. Yo creo que en el caso de Drogopedia, el común denominador de todos los casos es la reducción de riesgos. Desde la madre que quiere que su hijo no se meta en problemas relacionados con drogas o que deje las drogas o saber ese conocimiento, hasta el que quiere probar una droga nueva y quiere saber qué efectos va a tener, al que quiere consumir una mezcla o curiosear, todo al final se basa en lo mismo, que es la reducción de riesgos. Claro, pero en producto en sí... Es muy interesante la pregunta porque muchas veces hemos pensado, claro, como que realmente estos vídeos como que tienen que ser gratis. ¿Sabes lo que te digo? Lo hemos pensado entonces de cómo hacer para que sí que entender, pues, que tenga un poco más de valor, a lo mejor sacarlo un poco antes en la comunidad.
que a lo mejor la comunidad nos ayude a elegir qué tipo de contenido, como digamos, cómo darle valor a algo que pensamos que tiene que estar al servicio de la sociedad y que sea gratuito, pero claro, en el fondo tiene que ser un producto también, un vídeo. Entonces, claro, efectivamente, con los likes y con los comentarios y demás, con los números es un poco como hacemos que coja valor el producto, que adquiera valor el producto, pero claro, también de muchas veces de pensar y decir, venga, pues ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues lo sacamos antes o aquí o lo ponemos un par de escenas eliminadas que a lo mejor son un poco fuertes o que pueden tener un problema a lo mejor en una red social, pero a lo mejor aquí en un canal privado de difusión pues podemos poner esta serie de cositas que alguien que sigue una comunidad está entendiendo en un contexto que no estamos incitando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sacar valor a un producto que creemos que tiene que ser gratis? Me encanta la pregunta, Alberto. Claro, es que al final no es lo mismo, pero también yo entiendo que es normal que quieras que hay veces que tienes que vender directamente poniéndole un precio a ciertas piezas de contenido porque es que es para un grupo de personas tan pequeño que dices, es que yo no le puedo vender esto a un anunciante y si no me entra dinero, al final el dinero el proyecto tiene como asociado como vamos a decir, una etiqueta negativa de es que te quieres lucrar con la gente que tiene este problema, pero la realidad es que si no te entra dinero tú no tienes gasolina para seguir moviendo el coche que es el proyecto, es decir, para que sigan saliendo vídeos, para que sigas pudiendo informar, educar, etcétera. Nosotros no hemos cobrado nada de esto, alguna vez nos invitan a comer y tal, pero me refiero, nosotros lo que tenemos ganas es de que el proyecto pueda sobrevivir, pueda ser independiente, entonces claro que ese dinero no... Es malo, yo creo que según cómo lo quieras recaudar y a qué costa y tal, sí, claro. Y ya la ética cada uno, pero nosotros no lo vemos malo que tenga una serie de ingresos el proyecto para que pueda sobrevivir. Yo ahora mismo no creo que ninguno esté pensando que le pague el alquiler Drogopedia. Y sería todo lo contrario, ¿no? Por eso es también interesante porque es un proyecto un poco diferente, más a largo plazo. Pero sí que el proyecto debería tener a lo mejor una serie de editores, que a lo mejor los editores que los viernes están pagando, que a lo mejor como que sí que tiene una serie de gastos que si pudiésemos cubrirlos tendría una evolución mayor. Entonces no claro, es que sea malo. Más gente. Claro, no es que sea malo cobrar pero lo único que el cómo hacerlo, qué vía, de qué forma, pues eso sí que es un debate. Sensible. Es un debate súper amplio. Pero por ejemplo con el tema de la comunidad y por explicar un poco más qué es la comunidad, porque estamos hablando de la comunidad y es como, ¿qué es la comunidad? La comunidad al final lo que queremos hacer es como que la gente más interesada en conocer más información y hacer preguntas, etcétera, como que se agrupe se agrupe dentro desde el mismo sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué es la comunidad? Es como una suscripción de pago de todos los meses en donde tú por pagar tienes acceso a un WhatsApp privado donde puedes preguntar tus dudas, donde puedes debatir con la gente, puedes aportar sobre qué contenidos crees que son interesantes para que los hagamos en los próximos vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando lo lanzamos estábamos súper escépticos de decir, ¿la gente va a pagar todos los meses por entrar a un WhatsApp privado? Y la respuesta es que sí. Que algo que pensábamos que no tenía valor, para mucha gente lo tiene. Simplemente por tener la comodidad, porque evidentemente en el WhatsApp privado no se habla ni de dónde comprar sustancias ni de nada de nada. Claro. Es solamente sobre dudas de riesgos y efectos. Y la gente simplemente por tener la comodidad de una duda rápida, resolverla dentro de la comunidad en un momento, está dispuesta a pagar por ello. Entonces yo creo que también hay que darse cuenta... ¿No crees que también puede ser que sea parte de eso porque por el perfil de tipo de contenido entienden que es una cosa, vamos a decir, de valor social, con lo cual también quieren apoyarlo? Es como cuando yo le compro un producto a un creador que me gusta, que hace un contenido que entiendo que ayuda a la sociedad, y digo, vale, esto a lo mejor una cosa equivalente me la podía comprar por 10 euros en el MediaMarkt o en lo que sea, sí. Pero este me está ofreciendo una cosa que me vale 25 euros. 15 más, pues para ti, porque es que quiero apoyarte. Total. Sí, desde luego. Y un poco el enfoque que hemos tenido siempre con la comunidad es ese, ¿no? Es gente que quiera también aportar o apoyar al proyecto. Pero nos hemos dado cuenta que lo que les da más valor es simplemente estar ahí, aunque sea solo para leer cosas que opina la gente o cosas que pregunta la gente. Y eso ya les da suficiente valor como para que todos los meses estén apoyando a la droga. Hay mucha gente también que yo noto que está a falta de contar sus experiencias. Sí. O si este fin de semana le ha pasado algo, que a lo mejor con su familia no puede hablar ni con sus amigos, no sé qué, de repente llega ahí y dice, joder, pues chicos, mirad lo que me pasa este fin de semana, que a ver si me tengo que preocupar porque pum, al revés, oh, joder, mirad lo que me pasa este fin de semana. Y alguien, no, pues mira, a mí me pasa una vez también. Entonces digamos que es un sitio... Como que obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros decimos a veces, por favor, que esto tiene este valor porque aquí estamos teniendo un cuidado extremo, que nadie se piense que esto es banalizar o que dónde puedo comprar. No, es una cosa más de que digamos que la gente tiene necesidad de dudas. Decir, oye, es que llevo, pues yo qué sé, nunca he probado las setas y mis amigos no sé qué, tengo 50 años y me da la sensación de que ahora, por favor, alguien... Entonces es muy interesante cómo se crea una especie de comunidad de alguien que tiene pues dudas o inquietudes, pero de una forma
La verdad es que bastante sensible, Sí. ¿sabes? No hay una Por banalización ejemplo, esto nunca. lo voy a hacer, ¿cómo reduzco los riesgos? Eso es. Eso es exagerar la cantidad. Y sobre todo la cantidad de gente que me ha pasado este fin de semana esto y lo quiere contar. Eso es Sí. exagerar la cantidad de gente que como, joder, mira lo que quiero compartir con vosotros, que mira qué experiencia, qué tal. Y algo, oh, pues una vez, pues ten cuidado con esto, pues no sé qué tal. Y de repente se empiezas a poner en común una cosa que estás teniendo tú, que este fin de semana has tenido pues una experiencia muy intensa con lo que sea. Y pues eso, a lo mejor en tu El entorno rollo no. viaje de ayahuasca que, No, que se puso de moda y estaban todos los influencers. Sí, pero ni estos- siquiera tanto, me refiero, Ya, que a lo ya. mejor has tenido una buena experiencia que por lo que sea, pues has y acabado viendo el mañaneo con una cosa que has tomado un poquito, lo que sea, y lo quieres compartir y decir, oye, pues, pues me ha pasado esta historia con esto. Pues mucha gente dice, joder, pues ten cuidado porque tal. Entonces hay muchas formas de. Sí. También hay mucha gente, es que eso, yo he visto o estoy viendo, lo que he sentido es que hay tanta desinformación y tantos miedos, que hay tanta gente que no tenemos ni. No se puede decir palabrotas aquí, no tenemos ni idea realmente. O sea, de realmente ni lo que estamos tomando cada noche, ni lo que nos hace, ni realmente de cómo tenemos que tener nosotros cada persona es diferente la cabeza. Entonces es un sitio donde es un poco la gente se desahoga, o se quita los miedos, o cuenta experiencias, o hace preguntas. Entonces es muy interesante porque al final sí que es una cantidad simbólica, pero la gente sí que paga por estar ahí y pertenece a una comunidad y también seguro que muchas veces por apoyar un proyecto con iniciativa. Creo que bonita. Sí, y yo creo que además desde el punto de vista de la monetización no hace falta centrarse en una sola vía. Al final nosotros exploramos un poco vías diferentes. Incluso pues para determinadas cosas tenemos Amazon afiliados. Por ejemplo, cuando hablamos sobre libros, sobre drogas, pues ahí hay una conexión muy clara de yo te voy a recomendar libros, el libro que tú compres, nosotros nos llevamos X céntimos por esa recomendación si lo compras a través de Amazon, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos un poco es que todas esas fuentes distintas de monetización pues, nos ayuden a que el proyecto sea sostenible. Por ahora ya lo es a nivel de servidor web y ese tipo de cosas y estamos trabajando pues, para que pueda ayudarnos pues, a seguir avanzando, ¿no? Por eso la parte formativa de ahora que creo que puede tener sentido. Y ahora, hasta ahora os he dado un masaje, ahora viene la pregunta jodida. ¿Vale? Vuestra página web dice que el contenido no es apto para menores de 18 años. Y quería preguntaros que ¿acaso no son los menores de 18 años precisamente el público más sensible a caer en las drogas y que más necesita esa información para no acabar, pues yo qué sé, tomándose lo que le ha dado su colega en la adolescencia porque está en fase de rebelión con los 15 años en un descampado? Sí, a ver, la realidad es que nos tenemos que cubrir de manera legal y también de manera ética. Otra cosa es que evidentemente los jóvenes necesitan acceder a este tipo de información también y de hecho por eso tenemos canal de TikTok. Si no, no tendríamos canal de TikTok en donde sabemos que nuestra audiencia incluye a menores, ¿no? Pero nos tenemos que cubrir de manera legal y al final pues con estas cosas tan sensibles pues hay que intentar que no nos puedan atacar de ninguna forma, ¿no? Es un tema súper complicado, Alberto. Súper complicado. Yo, como creo que te he explicado, al principio empezó esto pues un poco porque yo de pequeño me ha pasado todo esto, que no tenía ni idea de nada. Tuve que ir con un compañero de clase a desintoxicarlo con 16 años. Hostia, qué barbaridad. Claro, pero luego ya he visto que la persona sigue enganchada a otras cosas, como que era también su personalidad. Y yo he estado viendo luego cuando he estado pues, en el grado superior, viendo a la gente mayor cómo lo hacía y luego por las mañanas pues se saludaban, recogían, ponían música. Tampoco, digamos que no tenía ni idea realmente y tenía simplemente un miedo y un tabú que pensaba que si me hubiesen explicado en el colegio de adolescencia, pues podría tener muchas más habilidades para saber decir no, o todavía no, o eso seguro que nunca, o esto, como que muchas más. Pero Sí, claro, sí. en el momento que se lo dije a Antón, claro, Antón entró en pánico, se puso blanco y dijo, ni de coña, Claro, no vamos también a te ir. da las herramientas, porque tú te dicen, tal, y no te atreves, y tú dices, no, pero. Pero no sabes por qué, no? porque eres Ya. un gallina, Claro. o porque puedes decir, no, porque mira, con 14 porque años. Mira, sé que con esto, como no lo controles, acabas así. O no así, sino algo más O directo. simplemente Decir, a los oye, que tengo 14 años, tal. tengo el cerebro en formación, tengo una cantidad ahora mismo de hormonas, dopamina, que no necesito nada más que correr y que me guste una chica y no sé qué. Realmente, No lo necesito. no es que no necesito, es que incluso ya lo siguiente, es que te puede venir mal para dentro de 10 años si estás fumando Sí. porros con 13, Sí. 14 años, es muy peligroso. Y para mí es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos un debate este año de cómo abordar el tema del cannabis porque yo creo que sí que es muy importante que incidamos en los adolescentes y demás, pero claro, Antón también tiene muchísimo de decir, ¿pero dónde vamos a los menores, por favor? Sí. Claro. ¿Dónde vamos? Entonces, Sí, y también la normalización de la nicotina y de los vapor, ¿no? o de los hoy- Monster y las o de los bebidas. Monster y las bebidas con excesos de cafeína. Yo creo que precisamente ahora estamos intentando buscar esa línea más de cómo acercarnos a los jóvenes con este primer curso que va a ir más orientado a padres, ¿no? Y a ver cómo pueden
los futuros padres pues ayudar a sus hijos como para entender las drogas desde otro punto de vista y no desde el aléjate de ello, di siempre que no al camión en la puerta del colegio que te va a dar caramelos, ¿no? Claro. El típico miedo que nos daban de pequeño. Claro. Si se acerca alguien con caramelos. Exactamente, di que no. O que te exactamente. ponen droga en la copa, tal. Claro. Para mí es algo más de que sí que, ostras, tengo ganas de probar la marihuana, pero creo que lo voy a hacer mejor cuando tenga 20 y muchos o 30. ¿Sabes? Creo que de verdad Eso es un poco utópico, pero creo que va un poco en esa línea. No creo que los adolescentes tenga que ser el momento de estar haciéndolo. Por eso digo que le digo de broma de a mi tía o a mi madre intentar decir, ahora pruébalo. Pero claro, no de adolescente. Entonces, de verdad que lo veo como un problema importantísimo. Sí. Y el cómo abordarlo, el cómo explicarlo de una forma que estás diciendo hay que dar información para reducir riesgos, pero aún así es peligroso, pero es gracioso el vídeo, encima tiene una canción, o sea, como que es muy, muy complicado Sí, cómo ya. abordar ese tema. Bueno, cuenta tú, yo quiero contar un ejemplo. Digo que por eso en los próximos pasos de drogopedia está también incluir psicólogos, ¿no? Porque Justo, muy pensamos que aparte de todo el contenido científico e informativo que estamos dando, nos falta un poco esa pata de conectar un poco con la psicología y con personas que han tenido mucha experiencia, pues con adolescentes o con personas que han tenido problemas con las drogas, y cómo conectar las dos cosas sin que sean polos opuestos, porque es que al final siempre se complementan, ¿no? Y muchas veces se piensa en el esto sí, esto no, y realmente es como esto sí con información o esto no con información, ¿no? O en qué momento de mi vida, o en qué momento de la edad de crecimiento. Hay una anécdota muy buena que a mí es de las que más me ayudó un poco también a tirar. ¿Vosotros sabéis lo que es Energy Control? No. Pues esto es muy importante. Pero bueno, da igual porque la audiencia seguro que hay alguien que no lo sabe, así que no lo tienes que contar igualmente. No, pero es muy importante. Digamos que es una organización pagada por el gobierno, sobre todo en Barcelona y en Madrid es donde mejor funciona, creo que en Bilbao también. Están en un montón de festivales, seguro que lo has visto en un montón de discotecas, festivales, en fábricas en discotecas que están con una carpa Sí. y digamos que te están informando, que tú te puedes acercar e informarte de todo. Tienen ellos pues... Esto es muy interesante porque ahora está empezando a hacer Estados Unidos, que siempre había dicho que no, pero lo típico de repartir jeringuillas en los barrios chungos, de por lo menos ya que os vais a pinchar, hacerlo con jeringuillas buenas, o repartir turulos. Turulos es, digamos, que pues cuando vas a snifar, pues la gente lo hace con billetes. Y en las películas igual lo habéis visto todos, de que con billetes, pues entonces, claro, entonces dice, pero si eso está lleno de mierda de las manos de bacterias, encima Y te es está verdad, rompiendo. dicen que las monedas y los billetes es de lo más Pues- infeccioso que hay. Pues te porque- estar por la nariz con algo que está cristalizado, que encima te está haciendo heridas en la nariz, y encima diciendo, pero pues vamos a ver. Entonces, una forma, digamos, que están en los. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se piensa que lo está blanqueando, pero en el fondo están reduciendo riesgos diciéndote, por favor, si lo vas a hacer, porque todo eso, si lo vas a hacer, por que favor, sepas hazlo, que tiene todo esto negativo. hazlo con pero este si lo papelito, vas a hacer, no hazlo lo de hagas esta con un manera. billete, por Sí. favor. Si vas a hacer, por favor, no mezcles esa pastilla, por favor, con alcohol, o si lo vas a hacer, por favor, hidrátate, toma. Entonces, digamos que esa información y van un paso más allá. Ellos allí tienen, en muchos sitios, algún evento que hemos hecho, también lo hemos contratado, analizan la sustancia. Esto viene de que en festivales te puedes decir, oye, me acaban de vender esta cosita y me han dicho que no sé qué, ¿me puedes analizar? Y que llegues en una hora y que digan, oye, eso que te han vendido, ten Era mucho yeso. cuidado. O ten mucho cuidado porque puede haber PMA, no sé qué, Adulterantes, veneno, lo que adulterantes, sea. que puede ser, ten cuidado. Entonces, obviamente ellos no te dicen ni que lo tomes ni que no lo tomes, solo tienen la labor de informarte. Digamos que es una cosa que le paga el gobierno. Sí. Entonces, es muy curioso porque en Madrid y en Barcelona, creo que era los jueves, que tú había abierto por la tarde, que tú podías ir a analizar tus drogas. Entonces también tiene un equipo de psicólogos. Era muy interesante porque me contaba Antón, dice que llegaban a lo mejor los padres o una madre, ¿no? Preocupada. Oye, pero nada, no sé qué, le he encontrado esto a mi hijo en su habitación, ¿me puedes decir lo que es y tal? Y entonces, claro, ya un psicólogo y decía, bueno, señora o señor, yo... Claro, mi obligación es analizarlo, se lo digo en una semana, no sé qué, pero vamos, esto se llama hachís. Esto es la resina de la planta del cannabis. No se preocupe, ¿por cuántos años tiene su hijo? 17. Pues, señora, vale, pues yo mi labor es informarle y decirle no sé qué, pero hable con su hijo, ¿no? Como Sí, decir... es como y no que se- yo te puedo decir Claro, lo que sea, o sobre pero- todo, sí. y no se preocupe porque esto piensa que es droga y no sé qué, tiene una visión, pero esto, la hachís realmente, pues mucha gente lo está haciendo y es una cosa que es como el cannabis y como que le tiene que informar a la pobre señora madre que ha ido asustada, en vez de preguntar a su hijo que qué es eso, lo ha cogido, lo lleva para allá. Entonces, Ya. digamos que el problema... Creo que lo tenemos de verdad de base de intentar pues, poner el miedo y el foco de la atención un poco en cosas más importantes o de qué forma educar o informar a todo el mundo. Por eso también lo de padres y madres es muy interesante, también claro. porque te va a conectar un poco con también una relación con tu hijo de... Creo que es muy importante que el hijo tenga hasta el valor de decir, oye, mamá, en el colegio me han dicho que los porros. Y que ahí pues se sienten, que hablen, que vayan a un curso, que como que de verdad creo que es muy importante las familias. Esto es un poco utópico también, pero que es muy importante. En los círculos de amigos, en las familias, con las parejas. Que de se sí, hable, sí. Es muy importante. Creo, es muy importante. Oye, voy a consumir no sé qué esto, pues ten cuidado, no sé qué, que se sepa, no que sea una cosa tabú que haces en el baño tú en silencio con un amigo. Creo que es muy importante que
no que se normalices ni que se blanquee, pero si lo vas a hacer, pues eso, fumarte un porro, que lo expliques en casa por qué, o por qué no. Creo que me estoy ¿Cuáles desviando son ya un los poco. riesgos? Me Ya. estoy desviando ya otra vez, Alberto. Entiendo por qué Antón tiene mucho miedo de que hables. Antón tiene mucho miedo de que hables porque Exagerado. en cuanto parezca como que estás ya no estás diciendo esto está mal porque evidentemente va a tener efectos secundarios que no son positivos. O sea, lo mismo que si tomas alcohol, que si fumas, ya te digo yo que tiene efectos negativos secundarios. Va a tener un montón de efectos negativos secundarios, pero si lo vas a hacer, pues por lo menos esta es la manera menos dañina de que lo hagas. Y a veces, pues parece como que solo por hablarlo lo frivolizas. Sí. Total. Entonces, claro, la gente se puede ofender o puede pensar que es que tú eres parte del problema de que su hijo esté adicto a no sé qué sustancia, que a lo mejor precisamente si su familiar hubiera tenido esta información, hubiera podido ver las señales de alarma antes de... Tal cual, sí, sí. De hecho, pasa mucho yo creo que todos los hemos visto en las fiestas de Majadahonda, de Pozuelo, de cualquier pueblo, la cantidad de comas etílicos que Gente hay en el suelo. bueno, una barbaridad. de niñas y niños que tienen 14, 15 años. Y Sí. muchas veces es porque no tienen información, les han dicho que el alcohol es súper divertido y se toman una botella entera sin cenar y O mezclan de o todo mezclando sin de todo, cenar, exactamente. no beben nada de agua, no tal, claro. Y eso es por falta de información. Porque el niño no va a dejar de hacerlo porque tú le digas, oye, el alcohol tiene estos efectos y estos riesgos, pero... Claro, pero a la fiesta todos los compañeros están tomando alcohol, o bueno, a lo mejor no todos, pero una parte muy significativa de ellos están tomando alcohol. No sabe los riesgos que tiene, no sabe cómo mitigar esos riesgos, no sabe qué dosis le va a producir el efecto sin que tenga el riesgo de que le dé un coma etílico, como estabas diciendo, y pues hace la barbaridad de llegar allí por las risas, jugar a un juego de estos de beber Claro. a estómago vacío, y cuando le pega el pelotazo de las 4 copas que se ha tomado con el estómago vacío, Alzheimer. pues... Antón lo dice Vamos. siempre, dice, teníamos que hacer, dice que pasase un examen súper fácil, pero un examen en el que se han tenido que leer una especie de temario y decir, ¿tú sabes que el alcohol deshidrata? ¿Tú sabes que el alcohol, que como un examen súper sencillo con 17 años, que todo el mundo de verdad te va a pasar para ir a comprar al supermercado alcohol, si no tienes ese examencillo, que sea una cosa muy fácil, pero que por Sí, lo porque menos parece te das- como que tienes 18 años y de repente te ha venido ¡Hala! así la Virgen y te ha dicho, ya sabes exactamente, sobre ya sabes alcohol. todo sobre Ya alcohol. eres mayor, exactamente, puedes ya- votar, Ya tal. sabes de... Entonces, como que un examen hasta mega, que te has tenido que leer, pues como cuando haces el piloto de dron o lo que sea, como que te has tenido que leer un poquito de 3 cosas que digas tú, hostia, con 14 años que digas, joder, pero si pues voy a beber agua o coño, si voy a cenar primero antes de hacer... No, Sí. para nada creo que también con 14 15 años al momento de estar bebiendo, digo, Ya, pero ya sí, sé sí, que desde se luego. va a hacer, que esa gente los tratamos como si fuesen niños y un niño de 14, una niña de 14 años tiene una inteligencia también o tiene o Sí, sobre todo sí, es que es más se listo cree que- que saben, se creen que lo saben todo, entonces sí que es muy importante atajar por ahí, pero bueno, es lo que hemos dicho que es más complicado. He pensado también en que le podríamos hacer a Antón, que habíamos dicho que igual le llamamos en un momento dado, he pensado que le podemos hacer también un vacilo, decirle, oye Antón, que al final que sí, que vamos, o lo que sea, de que sí que, ¿cómo hacemos para decirles a adolescentes qué tal? Para que veáis un poco cómo se pone nervioso. Sí, claro, en vez de que sea una pregunta técnica de a qué edad, porque hemos hecho también con el compañero, a qué edad se te termina de formar el cerebro, y hemos dicho 24, pero no hemos tirado un triple, no queremos preguntar a GPT, pues le podemos preguntar para alguna, o a lo mejor para que veáis realmente cómo reacciona, de cómo él, tenemos que tener todo, Sí. vamos. Muy bien, pues en realidad ya iba a haceros las preguntas de cierre, así que creo que la pregunta de cierre vuestra y luego le hacemos el vacile. Sí, Me ha gustado eso, Me ha venga, gustado, venga. me gusta el salseo. Pero primero os quería preguntar, antes de terminar, el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT y todos estos rollos, porque tengo un poco la sensación como de que en el contenido divulgativo ahora es como muy fácil de llego a ChatGPT, le pregunto 4 cosas y me hace un guión así de aquella manera y con esto saco el contenido. ¿Vosotros creéis que es relevante que la persona en la que están viendo sea real? ¿Sabes lo que te digo? Que sea el divulgador sea una persona reputada como es Antón, o si fuera una IA informativa que ha hecho el gobierno la gente iba a confiar igual. Si es cortamos y hacemos otro programa entero de esto. Ahora que esto es, claro, ahora le acabas de tocar. Es una pregunta muy difícil. la Claro, verdad. claro, es que acabas de... Es que es el melón. O sea, es como... Eso es- Yo en parte creo, y ahí te dejo para que a lo mejor como opening, que va a llegar un punto en que el hecho de que haya un humano te va a dar como un plus de credibilidad, en plan Total. de, es que una IA, yo no sé el tío que hay detrás, si es, pues yo qué sé, el tío más inútil del mundo, es el gobierno que tiene el incentivo de que pues, por moralina te va a decir que no sé qué, o lo contrario, es un tío que pues tiene una farmacéutica y lo que quiere es que compres fármacos. Entonces, Es que vaya yo. o Ya se estoy dedica al alcohol. Venga, pues yo. Yo creo que dentro de poco no lo vamos a diferenciar realmente. Tengo un poco ese Sí, eso miedo. pienso No lo yo. vamos a diferenciar.
Pero creo que, bueno, concretamente Antonio y Miguel para hacer el interactivo han tenido que usar mucha inteligencia artificial para crear la cantidad de datos que había que cruzar, pero todo o casi todo se han tenido que revisar. Claro. Y han tenido que ir uno a uno y hay un disclaimer ahí, esto está hecho con IA, ten cuidado, había algunas cosas que pueden estar erróneas, que estamos todavía revisando, todo hay que revisarlo. También justo de este tema, volvemos a repetir, no es como un tema a lo mejor de historia, de la Antigua Grecia, hacemos algo de Antigua Grecia y una cantidad de libros, películas, pero de este tema no hay tanta información, también por eso creemos que es también... Y la información que Sí. hay a lo mejor está sesgada o es de poca No. calidad, porque la que hay es precisamente la de... Total. Si es que hasta hace poco están volviendo los estudios que pararon en los 60 en Estados Unidos a desempolvar, como dice siempre Antón, a desempolvar toda esa sabiduría que se ha dejado atrás con la guerra contra las drogas ahí, que es otro debate también interesantísimo, y de cómo realmente ahora estamos desempolvando todo eso y empezando a conocer. Y en internet realmente nosotros hasta para muchos vídeos ChatGPT me dice, no te puedo venir por aquí, tío. Ahora ya sabes, Claro. soy el de Drogopedia que me dice, a ver, si es para Drogopedia te puedo decir esto y esto y esto, pero te prometo que Sí. también es interesante saber por qué está poniendo ahí límites. Pero yo creo que a nivel creación, creo que como con todo, es una herramienta que tenemos que saber jugar con ella. Sí. Y no podemos quedarnos atrás y es algo que igual que un matemático va a usar la calculadora para hacer un edificio y un pastor lo va a usar para otra cosa, pues lo mismo con la IA. Creo que cada uno y cada una tenemos que encontrar la forma de poner nuestro perfil a poner a trabajar esa máquina, estar haciendo partnership y encontrar una forma de que al final pues que sea un híbrido. No puede ser ni la IA sola ni el humano solo, pero sí que creo que todo va a tener, igual que el comercio local ahora no está empezando a dar mejor rollo, ¿no? Pagar un poquito más porque no comprar zapatillas a no sé quién. Los tomates a la tienda de la esquina, sí. Pues claro, pues creo que también cogeremos otra vez de eso, pero creo que tenemos que ir con ella y también creo que en poco tiempo no vamos a saber lo que es realmente 100% humano, 100% IA. Yo creo que va a haber un poco de Sí, fusión. de hecho yo creo que ya está pasando que cualquier vídeo que veas en internet dudas. Y antes hay muchos vídeos que además tú lo ves y dices, evidentemente esto es real, pero ya lo dudas, ya dices, hostia, ¿esto que me están mostrando es real o no es real? ¿no? Y yo creo que con la información con la IA también pasa, y yo creo que nos ha pasado a todos los que utilizamos en el día a día ChatGPT, que la propia herramienta te convence de que lo que te está diciendo es cierto, pero a poco que tú sepas un poquito, dices, hostia, pero ¿por qué me estás diciendo esto si esto no sé qué? Y dices, bueno, es verdad, eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las alucinaciones esas son... Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y yo creo que al final es una herramienta valiosísima. Nosotros lo utilizamos en el día a día, tanto a nivel creativo como a nivel de información para casi cualquier proyecto, pero no hay que quedarse solamente con lo que te dé. Eso es. Es espectacular a la hora de conseguir darte algo que parece cojonudo. Entonces, pero si tú no sabes del tema, te la ha vendido Te la ha totalmente. vendido Pero yo, todo, por sí. ejemplo, lo veo con los contratos, que alguna vez me han pasado una cosa que está hecha con ChatGPT y lo leo y digo, es que está tan bien redactado. Si no fuera porque está mal. Exactamente. Total, Porque todo lo que pones Es está como, mal. cuando apliques esto, vas a tener un problema porque esto no lo puedes llevar a ningún lado. Pero es que lo lees y dices, qué bien redactado, qué bien. Sí. Oye. Me han convencido. Sí, Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mm. Entonces yo creo que lo que dice Woody, ¿no? Alberto. Woody. Que no nos podemos quedar atrás. Evidentemente la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que utilizarlo como herramienta, pero con cautela. Vamos a las preguntas de cierre. Sí. La primera es ¿qué quería haceros? Y la segunda es la de Anton. Estoy pensando algo así para... Me gustaría preguntaros, vosotros que estáis detrás del contenido, ¿qué más mensaje le querríais mandar a otra persona que está detrás del contenido? Que puede ser cualquier cosa, en plan de, pues, por ejemplo, que decías, encuentra un proyecto que apoyar en el que creas y apoyarlo, o cualquier cosa, lo que se os ocurra, pero pensad eso, que estamos hablando de una persona que está detrás del contenido, que a lo mejor pues, también hace de presentador, pero que está en esta industria. Hay un problemón ahora porque estamos sobresaturadísimas y saturadísimos de contenido. Es una locura. Es una locura realmente. Ahora mismo, cada vez que escucho a alguien o de Tame Impala que digo, joder, es que antes en su casa se está haciendo un disco como que antes para escribir un libro había que hacer para hacer una película, para hacer un vídeo, digamos que sí que... Sí. Y ahora alguien en su habitación con 13 años puede hacerte un álbum, puede hacerte un cortometraje, puede hacerte un canal entero. Entonces estamos sobresaturadísimos. Entonces yo lo que creo que es muy difícil encontrar un punto de valor añadido. Pero a todos los creadores nuevos de contenido o las creadoras de contenido es intentar encontrar tu punto de darle un punto original o más diferente o de... Pero no hay nadie que está haciendo esto o esto y sobre todo que le guste mucho. Porque digamos que... o tienes un buen equipo, te pagan un montón, te gusta muchísimo, ¿no? Como esas tres cosas. Entonces, si estás haciendo un proyecto pues propio, pues normalmente no te estén pagando mucho. Igual si lo estás haciendo con alguien que te gusta mucho trabajar, pero te tiene que gustar mucho. Y tienes que confiar realmente en el proyecto ciegamente. No tiene que ser
para vendérselo a ningún sponsor o a ningún el día de mañana, o el día tiene que ser una cosa que de verdad estés trabajando y cuando menos te lo esperes, pues te da sus frutos. Sí. Pero no puede ser una cosa a corto plazo, yo creo. Tienes una cosa que te guste mucho, que lo hagas para ti mismo, para ti misma, y el día de mañana dará sus frutos. Eso es mi consejo un poco. Soy un poco más hippie yo, ¿eh? Sí, y al final, y yo me enfrento a esto muchas veces con amigos que me preguntan a la hora de emprender cualquier tipo de proyecto o cualquier empresa. Siempre me dicen, sí, porque cuando tenga 100.000 usuarios ganaré tanto. Y digo, no te puedes ir tan lejos. Tienes que medirlo desde el principio, ¿no? Desde que tengas una mínima comunidad de 10 personas y que eso vaya creciendo, ¿no? Entonces es como, enfócate en crear tu propio nicho, enfócate en trabajarlo mucho, no te vuelvas loco en hacer 18.000 vídeos, sino que ve poco a poco iterando y ve poco a poco trabajando en la línea que tú vayas viendo que esa comunidad va creciendo de manera orgánica poquito a poco, porque si te centras en voy a ganar dinero cuando tenga 20.000 sponsors, no vas a llegar. Mira, el consejo puede ser ese. El consejo sería, hazte un calendario a un año vista o a 6 meses vista. E intenta escribir tus objetivos y tus metas a corto plazo y cómo quieres llegar a ellas, pues en un calendario. Eso Miguel es el que más nos ha enseñado a hacerlo y es la hostia, porque a veces puedes tener dudas, no, sí, pero hay un calendario. Entonces, digamos que tu contenido pues tiene un sentido, que en un momento te has parado a pensar y le has dado un orden y un valor. Entonces, luego es lo más fácil, porque si intentas crear por crear, pues como no tenemos ninguna empresa, ningún jefe o jefa o alguien o Movistar que nos diga, oye, ¿dónde está el contenido? Pues se puede a veces caer y demás. Pero en cambio, si te haces un programa y te haces un año entero de creación, aunque solo sea uno al mes o que sea uno cada 15 días, pero tiene un sentido para ti esa programación, que ese sería un poco también mi otro consejo. Sí, y sobre todo eso, no pienses en el dinero a corto plazo y no lo va a ver. Porque no lo va a ver. O porque va a crear un producto que al final no va a ser lo que luego va a ser esclavo de una cosa que... Ya, claro. Sí, lo que hablamos de las cadenas de oro que a veces tienen. Claro. Tal cual, que te pasa muchas veces con los inversores, ¿no? Al final los inversores te obligan a ir hacia una línea que igual no es la que tú crees. Sí. Entonces yo creo que al principio es pruébalo tú mismo, ponte metas a corto plazo y ve trabajando a partir de ahí. Y si no funciona, no pasa nada. A otra cosa. Que yo creo que siempre tenemos mucho miedo a que las cosas fracasen, ¿no? Y al final, para llegar a un proyecto que funcione, vas a fracasar un montón de veces. Y lo mejor es fracasar rápido. Exactamente. En vez de tirarte 10 años y luego tener que cerrarlo, para eso fracasa en un año. Eso es. O fracasar bien y aprender realmente la lección. ¿Sabes? Sí, eso... Son muy buenos consejos. Y Venga, ahora vamos a la... Hay que ver cómo lo hacemos, porque si se lo digo yo va a saber que es broma y si lo dice Miguel se va a tomar muy en serio. Entonces hay que ver. Sí. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues mira, estoy aquí con Zafra y con el gran Alberto. Nos han invitado, sí que sabes que nos han invitado a un podcast que se llama Detrás del Contenido, ¿no? Que por fin nos han llamado a nosotros en vez de a ti. Sí. Vale, pues nada, que te quería... Es que justo eso, estamos terminando justo y al final han salido aquí, hemos empezado a hablar y nos ha dicho Alberto, el conductor del programa, una cosa, la verdad, que se quiere presentar y nada, muy interesante. A ver qué opina. Bueno, ¿quieres saludar a Miguel, a Zafra? ¿Qué pasa, Antón? ¿Qué Bien, tal? te lo Muy presento. buenas. Mira, Antón es Alberto, el gran Antón. Soy Alberto y nada, oye, que es que lo primero, muchas gracias por el contenido que hacéis, que es, es espectacular. Y aparte de eso, pues nada, mira, es que te quería comentar, estábamos aquí hablando y resulta que mis padres son directores de un colegio de instituto. Y resulta que empiezan ahora y estaban hablando aquí de que estáis siempre hablando de hacer charlas para chavales y era por si os queríais animar, porque es que justo ahora acaban de empezar, van a empezar ahora, ya sabes, y como no tienen mucho contenido las primeras semanas, pues hacen charlas. Vale, sí, pues hombre, lo veo fantástico. Yo no sé el tipo, o sea, habría que hablar sobre el tipo de contenido y demás, sobre todo por el tema de que si son menores y todo eso, pues hay que tener mucho cuidado, pero yo por mí, genial, claro. Pues mira, oye, pues no, tomamos nota y lo organizamos, sí. Antón es increíble, Sí, tío. claro. Llevamos 2 horas de podcast diciendo es un tema súper delicado, no sé qué, Antón no va a querer, no sé cuántos, y justo ahora vienes y te vienes arriba y dices que sí. No, a ver, es que dependerá de lo que se vaya a hablar. Esa es la cuestión. Que quiere decir que por eso digo que depende de lo que se hable. O sea, por eso sí que es verdad que es muy delicado y siendo menores mucho más. Pero bueno, hay cosas básicas sobre todo sobre sustancias legales que no son tan... generalmente que no generan tanta controversia. Claro, pero tú, bueno, tú estás más pensando claro. por ahí, ¿no? De ir a hablar del Red Bull al cole, ¿no? bueno, es que es de lo que más se consume actualmente entre menores, desde Sí. luego. A ver, a mis padres particularmente les preocupa el cannabis. Ah, bueno, pues también es una sustancia bastante consumida.
Pero bueno, que sí, pues lo podemos hablar, sí, si quieres. Lo que pasa es que habría que ver eso, los temas, el enfoque y también la opinión de Lampa y demás. Vale, Antón, lo siento, era una especie de broma que te hemos intentado hacer, a ver si, porque hemos estado mucho hablando de este tema diciendo, Antón es que es súper cauto con este tema, es súper precavido. Llevamos literalmente 2 horas de podcast diciendo sobre lo difícil que es hacer contenido para zagales y lo difícil, y que tenéis que poner la página a 18 años y tal. Y digo, sí, claro. Sin ningún problema. Claro, digo. No, he dicho sin ningún problema porque entiendo que se puede elegir lo que se va a hablar. No, pero bueno, que sí. Que nos has pillado, pero porque vamos. No, pero que me ponga a buscar un instituto, ¿eh? No. Llegará. Que nada, ¿quieres mandar un saludo al podcast, Antón? Que estamos ya terminando. Detrás de contenido se Claro, llama. pues un saludazo para detrás del contenido y nada, a ver qué habéis hablado. Luego me lo veré. Ya lo verás. Pero cuando lo veas, velo sentado Claro, tranquilamente porque... Te hemos dejado muy bien, pero no creo que nos llamen ya para ningún podcast más, Antón, tío. Miguel se ha quitado la camiseta, empezó a hacer el tonto, se ha echado aquí un cigarro, casi nos echan, ha sido... Ya te puedes imaginar. Vale. Pero que un saludo muy grande, Antón, que te mandas un abrazo también de Noelia y de Alberto. Venga, un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. No me lo puedo creer. Dice, sí, hombre, sin ningún problema. Pero claro, fíjate que perro es que luego ya en su cabeza está pensando, sí, hombre, claro, voy a hablar del Pero Monster, del Red Bull, claro. de tal, ya estaba pensando en Y los de- vapers, exactamente. de sabor fresa, ¿sabes? Ya estaba ya de alguna forma. Sí, tío, pero cómo... Increíble. Es que es el mejor, es un genio, la verdad. Sí, es un genio. crack. Es un genio. Bueno, chicos, pues nada, con esto llegamos al final y muchísimas gracias por haber venido aquí. Esperamos que lo hayáis disfrutado y sobre todo que veáis que detrás de la gente que os habla en redes sociales hay un pedazo de equipo y que si queréis podéis ser parte de él, porque detrás del contenido hay mucha industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy interesante, de verdad, muy divertido. Muchísimas gracias. Gracias. Nos a vemos vosotros por pronto. venir.